No sé de qué va a hablar, o quizás me cambie de tema, pero él va a hacer la editorial como todos los miércoles que vamos hasta las 14. Buenas tardes, queridos oyentes, y por supuesto siempre empezamos el programa buscando cómo encarar y hacer, ¿no?, un panorama de lo que pasa en la Argentina y en el mundo, del cual somos parte, rasgado quizás hoy la Argentina, por las cosas que pasan, y para eso sí podríamos recurrir a alguna palabra de la antigüedad, como decía Martín recién. Sica significa puñal, significaba en la antigüedad. Eran los puñales que usaban los que defendían Jerusalén del asedio romano. Y hoy el puñal son las manifestaciones, los cortes de calle, aquella mal llamada democracia. Por ejemplo, tenemos que en las instituciones actuales se elige a alguien porque es el esposo de alguien, y entonces la pelota sigue rodando, y sigue rodando, por ejemplo, con paros donde hay amenazas de dar vueltas a los autos, donde la inflación sigue castigando a los habitantes de la Argentina, donde los gremialistas, el más antiguo tiene 54 años en el ejercicio del secretariado, y el menos antiguo, 30 y pico. Entonces, ¿qué democracia puede haber cuando no hay renovación de autoridades y cuando las ideas que imperan son esas viejas ideas de los años 40? Y yéndonos al 40, también la mentira rasga a la sociedad argentina. En el año 48 hay un caso muy curioso en la historia argentina, es que se nombran agregados diplomáticos los agregados obreros. Y el que concurre a Rusia, tras una brillante idea, fue hacer estudiar los 3 años de diplomacia a aquellos que iban y concurrían a esos lugares. Es el caso de alguien que nombra a Perón como agregado en Rusia porque obtiene las más altas calificaciones. Y en las más altas calificaciones le toca ir a Rusia. Él era socialista. La Argentina, digamos, el partido peronista absorbe a los que eran a los socialistas. Bueno, a este le toca ir a Rusia. Y entonces ahí se descubre la primer gran mentira de lo que fue esa época. Y entonces cuando él quiere recorrer, era pastelero y panadero, cuando quiere recorrer las pastelerías y panaderías de Rusia, le dicen que tiene que ir a pedir audiencia al Ministerio de Trabajo de ese momento de lo que era Rusia. Por supuesto, nunca se la dan. Pero había 2 traductores españoles escapados de la Guerra Civil Española que trabajaban de traductores en la Embajada Argentina, que les consiguen algún par de cosas. Cuando eso, también ellos se quieren ir de Rusia, y él los lleva y los saca en un baúl, intenta sacarlos en un baúl. ¿Cómo terminaron los 2 españoles presos en Siberia con 25 años de condena? ¿Cómo era el capitalismo ruso? Y simplemente era un capitalismo de Estado. ¿Pero con qué empieza capitalismo? Con C. ¿Con qué empieza comunismo? Con C. Ambos mintieron a la población y fueron la parte de la famosa Guerra Fría. Señores, tomen en cuenta, Sica, puñal, los cortes que hay todos los días en la calle argentina también apuñalan a la gente. La mentira también las apuñala. Quedarse siempre en un solo puesto de trabajo, como son los secretarios de los gremios, también apuñalan a la Argentina. Toda Argentina está apuñalada. La última apuñalada es la inflación. Yo voy a hacer la segunda parte de la editorial que dice: comunismo empieza con C, capitalismo empieza con C, y Corrado empieza con C. Corrado presidente, Corrado democracia, Claudia empieza con C y Sanguchito de miga no empieza con C, pero están buenísimos. Claro. Bienvenidos a Café, Finanzas y Reflexiones, un programa que empieza con C. Bueno, Café, Finanzas y Reflexiones. ¿Usted quería algo para empezar la pelea? Mire. ¿Vas a hablarme de Monero? De Monero es la nueva moneda. No adelantemos. Hay una moneda virtual José, nueva que después el doctor José tiene que dar seguramente lo va los mercados y la cotización Bitcoin, y ahí sacamos, Eduardo,
la tarjeta amarilla y roja que tenemos guardado acá. Claro. Pero mirá lo que dice González Fraga, economista reconocido, presidente del Banco Nación. Dijo, tiene frases polémicas. Dice, tener dinero afuera es una necesidad para sobrevivir. Hay que ver qué tan pobres son los pobres, también dijo. Y yo tomo con pinzas la información sobre la pobreza. Son, digamos, frases polémicas. A veces lo usas para disparador. No nos olvidemos que también es profesor, enseña economía en la Universidad Católica, y bueno, entonces a veces usan como disparador para que el alumno reaccione, y en este caso para que reaccione la población. Creo que para eso lo hizo González Fraga, porque es un hombre, digamos, centrado, entonces, bueno, hay que ver. Le hicieron creer al empleado medio que podía comprar celulares e irse al exterior, dice, frase bien polémica. Y una forma de determinar lo mejor con la clase media fue esa, hacerle creer lo que podía hacer y en realidad no lo podía hacer. Es uno de los temas que es como que el médico hiciera prevención. Entonces, en este caso, González Fraga, con palabras a lo mejor duras para la gente, está previniendo. Mira, no hagas esto porque en realidad te vas a quedar sin plata o sin guita, para hacerlo más fácil, y no vas a poder hacer lo otro, que es lo principal, la educación. Entonces, ahí es. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro, te gustó esa, ¿no? ¿Viste? Esta es una forma de salir cuando vos no sabés cómo. Y se le pone una marca en el cerebro que va a detestar ser educado. Eso es lo que dijo González Fraga. Son disparadores, son temas que vienen, que van. Vienen los juicios en ausencia, que te pueden condenar en ausencia penalmente. Ojo, no te escapes con la maratón. Bueno, mira, ya que hablas de eso, Viviani no se presentó y tenía que ir a presentarse por su amenaza de cara al paro de mañana, lo que arrancaste diciendo, y no se presentó. ¿Podría ser condenado en su ausencia? No, pero acá lo deben haber llamado indagatoria. Seguramente después Malano lo va a aclarar eso. ¿Se puede ir amenazando así? Bueno, en realidad no se puede. La amenaza en sí misma es un delito, que hoy pasó a estar bajo los tribunales como jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma. Es uno de los delitos que le pertenece a la ciudad autónoma. Es un delito. Es quizás de todos los delitos el que tiene la pena más, junto con el de daño, la pena más suave, menos compulsiva en la pérdida de libertad, por debajo de 3 años, pero en definitiva es un delito. Ahora, si alguien amenaza, ¿no? Amenaza o algo así, y mañana le rompen la cabeza a un taxista, por ejemplo, le prenden fuego un auto a un taxista. Imagino que el que prendió fuego el auto tiene una sanción. Viviani, por amenazar, más allá de si se lleva a cabo o no la acción, ya por lanzar la amenaza ya está, no importa si después se realiza o no se realiza el acto. Pero mi última pregunta es, ¿hay alguna autoridad que como él ya hizo una amenaza y tendría que haber una advertencia, él ya tendría que... ¿Hay alguien que se hace responsable por eso? Digo, si yo te digo a vos, te voy a romper la cabeza. Bueno, pero... Hay alguien que ya lo escuchó, que ya lo dije. Entonces, si yo, después más allá, si lo hago, encima ya lo había advertido. Ya había alguien que tendría que haber tomado cartas en el asunto. Sí, allí lo están citando porque hubo un fiscal que tomó cartas en el asunto y un juez que lo citó. Que no la puede dejar pasar. No la dejaron pasar. Con el caso de Viviani no la dejaron pasar. La mayoría de las amenazas no se denuncia porque uno piensa que es una explosión emocional del que la hace. El caso de Viviani fue más complicado y más grave porque él tiene todo, digamos, una estructura, un aparato sindical atrás, y puede generar una extensión muy grande de aplicación a esa amenaza. Entonces lo citaron. De alguna manera se da también el fenómeno de que ahora citado y bajo, digamos, las luces de una jurisdicción judicial, en realidad él va a tener que cuidar más a los taxistas que implementar la amenaza. Claro, porque si después pasa algo, además, él está como... La línea de responsabilidad que vos decís existe y va a ir para atrás como un buscapié sobre él. Claro, por eso, si vos además tenés pasó algo y buscan para atrás y vos habías dicho eso... Efectivamente. Por eso es un agravante. Es un agravante. Por eso, desde un punto de estrategia de autodefensa, muchas veces se mediatiza una amenaza que ha sufrido una persona que si la deja oculta en el secreto entre partes, nadie la conoce. A veces se mediatiza, que es un modo de protegerse la presunta víctima, y en definitiva víctima de una amenaza, protegerse porque el otro queda
más que de concretar la amenaza, de cuidarlo. Claro. Porque sobre él van a ir como cabecera de la investigación. Excelente. Bueno, eso es lo bueno de tener a Ricardo Malano acá en el equipo y toda su sabiduría en el derecho. Si usted comete un delito, escápese, que es lo mejor. Esto es un equipo. Yo si cometo un delito tengo acá 3 profesionales y acaba de llegar el 4º profesional, que es Carlos Canuda, que después vamos a estar charlando con él, que es especialista en franquicias. Pero yo, ante cualquier delito, tengo abogados, gente de la economía, gente de las universidades. No lo vamos a ayudar. Productoras que creo que ayudar. serían mis mejores aliadas porque inventarían cualquier tipo de defensa. En teoría estás en una condición ideal. En la práctica, dedicate a la vida de campo. Vas a estar más seguro. En los títulos me quedo tranquilo, pero después en la realidad... Bueno, el doctor Dapena seguramente nos va a decir cómo escapamos de la inflación. No se puede. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlo, Eduardo, Martín, Ricardo. La verdad que como siempre un gusto estar. Qué desalentador ese no, José. ¿Qué es desalentador venir acá? No, ese no. Ante cómo se supera la inflación. No, sí se puede. De hecho, las acciones le han ganado a la inflación durante los últimos 20 años. Si uno observa el índice Merval, si mal no recuerdo, durante el año 2001 el promedio era de 600 puntos. Y ahora es de por encima de los 20.000 puntos, o sea que ha subido más de casi 40 veces, un poco más, mientras que el dólar ha subido 16 veces y los precios han subido 21 veces, o sea que tenés una forma de protegerte contra la inflación que es a través de las acciones. Las acciones, ¿por qué suben más que la inflación? Porque le dan derecho a los accionistas sobre los activos reales que tienen las empresas. El único caso en el cual una acción podría no subir por encima del precio de la inflación es que a la empresa le vaya mal en el negocio, con lo cual quiebra, o que todos los activos de la empresa fuesen dinero en efectivo, porque entonces vos tendrías derecho a una acción sobre, por ejemplo, 100 pesos. Los 100 pesos se desvalorizan, entonces se desvaloriza tu tenencia. Pero gran parte de los derechos que tienen los accionistas sobre las empresas vienen dados por inventarios, vienen dados por créditos por ventas, que a veces están protegidos con intereses a través de una forma de financiamiento, vienen dados por equipamiento, o sea, equipamiento que tiene la empresa en infraestructura, en máquinas, etcétera. Eso hace una protección natural contra la inflación. Eso de alguna manera justifica también el hecho de que uno esté protegido, es decir, como un inflation protected asset, un activo protegido. Es como si fuese un bono con SER. Nada más que en este caso el SER es justamente el valor real que tienen los activos los activos reales, valga la redundancia, de la empresa. Si adicionalmente le sumamos que la empresa tiene ganancias, entonces eso genera un plus por encima de eso, de esa variación inflacionaria. Y eso lo reflejan los datos, es decir, las acciones en promedio le ganan a la inflación, le ganan acá, le ganan en Estados Unidos, porque si no le ganase, ¿quién invertiría en acciones? No tendría demasiado sentido. Exactamente, pondrías todo tu dinero en un bono, por ejemplo. Un bono argentino te está rindiendo a 10 años, un bono en dólares, 7%. ¿Sí? Un bono en pesos te está rindiendo a 10 años nominal 15%. Entonces alguien podría decir, el TEO 26, por ejemplo, te está rindiendo 15%. Alguien podría decir, bueno, pero si la inflación de este año, en un momento vamos a hablar de las expectativas de inflación, pero si la inflación de este año es como se dice que va a ser, 21%, por más que el gobierno tiene una previsión del 18%, si el gobierno planteó un escenario de entre 12 y 17%, bien, está tratando de arreglar paritarias con un 18%, y sin embargo las expectativas son de 21%, aunque ciertos índices dan un poquito más inclusive, ¿no? Hay que ver cómo termina cómo lo tomaron también. Cómo termina la historia este año en función de lo que puede llegar a suceder con el déficit fiscal y con la monetización de la economía. Entonces alguien podría decir, bueno, invertir el 15% si la inflación es del 21 no es negocio, pero invertir el 15% a 10 años, claro, el año que viene la inflación, de acuerdo a las expectativas, va a ser 15%, o sea que el segundo año saldría empatado. Pero el tercer año la inflación sería del 9%, 9,5%, son las expectativas de mercado para el año 2019. Entonces ya en el 2019, si te está rindiendo un 15% fijo y la inflación es del 9,5%, ya está ganando un 5% real. Lo va a ganar en un bono a 10 años, poner la plata a 10 años. Es decir, eso fue la colocación que hizo el Estado argentino de los bonos estos de varias series, que inclusive le tomó el banco JP Morgan como la posibilidad de incorporarlos dentro de su cartera de medición de bonos, lo cual le dio un impulso adicional. Están los que empiezan con la sigla TEO, y en este caso al que me estoy refiriendo es el TEO 26. Entonces, te rinde, es como si vos hubieses hecho un plazo fijo a 10 años al 15%. Eso es lo que implícitamente está diciendo. Nuevamente, podrías decir que el primer año estás perdiendo dinero, como te digo, estás perdiendo 5 puntos.
El segundo año salís empatado. Pero ya a partir del tercer año en adelante, Claro. empezás a ganar 5 puntos reales. Con lo cual, los 6 años restantes, ¿bien? En este caso 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24, 25, 26, los 8 años restantes, si te rinde el Estás en 5% banda por encima de la inflación, sí. más que te compensan los 2 años, en el cual el primero perdés el 5% y en el segundo salís empatado. Es decir, el banco lo ve a eso como un negocio. Bien. Con lo cual eso te lleva también a que en algunos casos cuando ves los créditos hipotecarios que te dan al 15%, al 14% o al 15%, si para el banco es negocio, significa que eventualmente para el deudor no es tan negocio. No. Porque significa que vas a estar pagando tasa fija, a menos que sea Batlar. Si ajustás por Batlar, sí, pero si es tasa fija al 15% en un crédito hipotecario, no te convendría. Porque usualmente lo que para el banco es negocio, no necesariamente para el deudor es negocio. Y en ese caso también habría que calcular que la inflación para que el banco sea negocio también debería tener la tasa de inflación por debajo de la Claro, tasa de interés. por eso muchos de los créditos hipotecarios en realidad se ajustan por tasa variable. Entonces vos Exacto. tenés Batlar más X puntos, ¿no? Exacto. Entonces, en la medida que bajan las presiones inflacionarias, baja la tasa y esa baja de la tasa termina repercutiendo en una menor carga de intereses. Por otro lado, tenés los créditos ajustados por UVA, que ahí la tasa es fija, 4%, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, 4,5. 4,5%. Pero esa sería una tasa real, porque el capital va ajustando por ser. Entonces, desde el punto de vista práctico, eso es como si suscribieses, si vos, deudor, el que pide un crédito hipotecario, emitiese un bono ajustado por ser. Ahora, cuando ves los bonos ajustados por ser, te están rindiendo menos del 4% en términos reales. En el corto plazo están rindiendo 1 o 2. Muy poquito. Con lo cual, la vez pasada leía un reporte que, sí, porque en ese sentido la deuda es la misma, independientemente de quién la emita. El punto es que uno trata de emitirlo al menor costo, o trata de colocar el dinero al mayor rendimiento. Pero en definitiva, quien emite, si pedir un crédito hipotecario es como emitir un bono. Entonces, desde ese punto de vista, quizás si la expectativa a la cual apunta el mercado es una reducción de la inflación, ponerse una tasa fija al 15%, a 10, a 15, Puede no ser tan puede no ser negocio. tanto negocio. Puede ser negocio en el corto plazo, pero no negocio en el mediano plazo. Por supuesto que hacer futurología en Argentina con respecto a lo que puede llegar a suceder de acá 5, 6, 7, 8, 9 o 10 años es realmente adentrarse en, como decía, creo que era un físico, Niels Bohr, creo que era, le atribuyen a Niels Bohr y otros a Einstein, ¿no? Hacer predicciones es muy difícil, más si son con respecto al futuro, ¿no? Bueno, ¿qué querés, viejo? ¿Qué querés? Quizás a lo mejor eso te lo aclara. Hay un libro que se llama El crepúsculo de los ídolos. A lo mejor si te mandás ahí una predicción y la acertás, te convertís Bueno, en pero eso es ídolo. lo que sucede mucho. Entonces, alguna gente parece infalible en el mercado por el siguiente motivo, ¿no? Que cuando lo acierta lo publicitan y cuando se Claro. equivocan no se entera nadie. Vos fíjate que a veces es interesante, nunca lo hacemos a esto, pero a ver, me voy 2 años para atrás y leo la revista Apertura o Ámbito Financiero, La Nación, a ver, ¿qué decían los economistas que iba a pasar hace 2 años ahora? Que nadie lo hace, porque no tenés tiempo, pues siempre estás parado mirando para adelante. Y si Pero entonces llegás. me voy para atrás y digo, a ver, ¿qué decían? A mí siempre me hace gracia el año 2000 que estaba leyendo un informe de un banco de inversión internacional que mostraba que para el año 2002 Argentina va a estar creciendo al 10%. Cuando fue el peor año de toda la historia. Igual Es decir, puedo decir algo, puedo desmentirte con todo el respeto. Eduardo Corrado lo hace constantemente. Lee la Futurología. tapa de los diarios, no, de revisar lo que se decía en el pasado. De muchos años Lee atrás. los diarios de hace De 30 muchos años años. atrás. Lo que pasa es porque que Eduardo Corrado tiene mucha exactitud y mucha precisión con respecto al pasado. Entonces, Y sí, por- es Bueno, un, un poco es bueno, un ya talento va. oculto que él tiene. Eso es por mi avanzada edad. Él, por ya. ejemplo, sabe ahora de que el Imperio Romano va a caer en el año 400. El Imperio No, no, Romano de pero él es Occidente. una persona que cada tanto, para cada co- tanto no, te cae no. con la tapa de Es Clarín del solamente para 46 del mostrarle que mismo a día. veces... No, pero lo interesante que tiene Corrado desde ese punto de vista, el doctor Corrado, es que muchas de las tapas que estaban vigentes en el año 40, 50, 60, Están vigentes ahora. Están es decir, vigentes con lo ahora. que Fue el dice la desastre tapa de peor. Clarín del año 60, diría, bueno, ¿cuáles son los problemas? Los árabes, los israelíes, el dólar, la inflación. Seguís teniendo los mismos problemas. Y en orden a los paros, Claro. en orden a las protestas sociales, te digo que es una constante. Claro, y si hubiese un diario del Imperio Romano, seguramente también aparecería de que, bueno, los romanos no están contentos con su emperador, Claro. con lo cual el emperador sale a hacer circo, etcétera, etcétera. Sí, o sea, sí. da una impresión, hay una repetición de la Dice, historia. el emperador le sacó el dinero de Leones para Todos. Circo para todos. Claro, porque Bueno, se de lo- hecho, eso es lo que hacían gran parte cuando necesitaban congraciarse con el pueblo. Hacían Lo que más. hacían era circo para todos. De El hecho, pan y circo. el Coliseo romano
bien, fue justamente, Para eso. surgió, entre otros motivos, para tener contento a la gente dentro de lo que era a veces un contexto en el cual no está. Porque imagínate que tenían que, una y otra guerra tenían, y las guerras mueren, es decir, las guerras, por ejemplo, la guerra esta, la de Canae, eran creo que 120.000 romanos contra 60.000 cartagineses, para una población que en ese momento, No, y Roma en su mejor momento llegó a tener 1 millón de habitantes. Estamos hablando de 1 millón de habitantes hace 2000 años, que no había cloacas, o sea, tenía cloacas, pero obviamente no eran no era cloacas la para de todos tampoco, ¿no? El que más tenía eran los chinos, que tenían 70 millones de habitantes en el momento prácticamente cuando empieza la era cristiana. Ahí En el año 0. Cero prácticamente tenía 70 millones. Los chinos, que ya lo que era una barbaridad para esa época. Pero juntar un ejército, por ejemplo, para Roma, de 120.000 hombres, era como si ahora juntaras uno de, no sé, de 25 Sí, habría que millones. hacerlo proporcional ahora a la cantidad de gente. Eso produce estrés, pero hay un estrés que dice que hay que usarlo como aliado y es bueno. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Global Inversión. El único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. En noticiasyeconomía.com.ar vas a encontrar la información y la opinión que no sale en otros lados. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 52 56 7136. De 12 a 14, café, finanzas y reflexiones. Seguimos en Café, Finanzas y Reflexiones. Vamos a ir hasta las 14 horas. ¿Saben lo que hice en el corte? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Le hice caso a José Pablo da Pena. Entré a la tapa del diario Clarín de noviembre del 2000. ¿Está bien? Un año antes aproximadamente. ¿Este cuánto tenía? 2 añitos. El último, yo ya No tenía había bastante nacido. grande. Yo ya había terminado la secundaria.
para que veamos dos cosas. Primero, esto de ver qué se decía y qué se pasó publicaba, ¿no? No, pero esto de los agoreros que decían va a pasar tal cosa y no iba a pasar y hay que condenar o no condenar, para creer o no creer en la persona, no. Para empezar, empiezo con otro tema que es que valía 2,50 el diario del domingo. 2 pesos con 50 hace ¿qué año? 2000. 17 años, en el 2000. Y eran 2,50. $2.50. Por eso, ahora debe estar multiplicado por 20. No sé cuánto está el diario. No, más barato. Bueno, ahí tenés lo que te decía, 21 aproximadamente. veces subieron. Lo ves con la tarifa de taxi, lo ves con el diario. Pero acá lo tengo más puntual. Y uno de los títulos más importantes del 2000 es: desde el jueves más de 10 compañías le disputarán el mercado a Telefónica y a Telecom. La pelea será fuerte en larga distancia y en los accesos a Internet. Cosa que no pasó, esto podemos asegurar que no pasó. Apareció una, no en ese pero una y plan. Pero que está en otro fuerza. nivel, porque no es Telefónica, es todo por Internet. Al revés, empezó a haber telefonía a través de Internet. Sí, a través de Internet. No por línea, digamos, del cable, no. Mirá, se espera que las tarifas de esos servicios bajen a la tercera parte, cosa que no pasó, al contrario. Cuanto más monopolio, más manejan el precio, Sí. se ponen de acuerdo, que es lo que pasa con las empresas de cable ahora o de Internet. Si uno quiere pasarse de una empresa a otra, hay 2 o 3 y más o menos están en el mismo valor. Se podrá tener una... Tiene un nombre eso en economía, cuando 2 empresas solas manejan el mercado, ¿no? Sí, no es un monopolio, sino un oligopolio. Claro, pero teóricamente esas 2 empresas son competencia. ¿Se acuerdan cuando abrieron lo de los celulares que también empezaron a dar? Ahora, no necesariamente son competencias, porque entre las 2 se pueden poner de acuerdo para poner un precio alto. Son Por 2 eso, solas. pero cuando dicen que no se puede, que no puede haber monopolio y que la mayor cantidad de oferta va a bajar los precios, nunca suele suceder. Bueno, pero de eso es justamente gran parte de la función que tiene el Estado a través de sus diferentes reparticiones. Pero está la Secretaría de Defensa de la Competencia, justamente, en la cual uno puede decir, che, mirá, la verdad que estas 2 empresas se están poniendo de acuerdo para cobrar más caro. De hecho, sucedió un caso resonante, no sé si será exacto, pero creo que con el tema de los tubos sin costura. Es decir, hay casos en los cuales han sido denunciadas las empresas por tener una conducta monopólica, es decir, por ponerse de acuerdo. Bueno, inclusive veces... la OPEP en su momento, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, surgió como una forma de ponerse de acuerdo los países productores de petróleo para manipular el precio del petróleo. Bueno, yo creo que pasa eso cuando... No, y en Estados Unidos frecuentemente hay multas altas a las empresas. Sí. De hecho, Microsoft, no sé si recordás, Google mismo han sido multados por conductas monopólicas. ¿Qué es un monopolio? Cobrarte más de lo que... Ahora que no tiene nada... En realidad no sé por qué el monopolio es más mal visto también, ¿no? Porque en definitiva... Bueno, el Estado hace monopolio en muchas cosas. Sí, sobre todo, por ejemplo, cierto tipo de servicios que nadie más te lo puede dar, porque justamente el tema de los servicios públicos, el tema de los servicios proporcionados por el Estado es que es un bien no transable. Exacto. O sea, un bien que no podés comprar en el exterior. No, entonces, al ser no transable, tiene un monopolio. Al ser un monopolio, bueno o malo, te la tenés que fumar, ¿viste? Ahora, podría decir, bueno, en realidad, cuando no me gusta cómo me atiende el Estado argentino, contrato al Estado uruguayo, ¿no? Y ahí empezaría a funcionar mejor, digamos, ¿no? Tenés un caso de monopolio típico que es el servicio de justicia. Vos no podés contratar la justicia, por ejemplo, de Uruguay, como decís vos. Bueno, de hecho la podés hacer porque hay veces que en los contratos definís las jurisdicciones en otros países. En los contratos sí. Pero, ¿por qué haces eso justamente? Porque no confías mucho. No, claro. Y lo haces en el otro lado. Sí. Exactamente. Yo me acuerdo que hace poco salió la ley, y ya te dejo, Eduardo, la ley de portabilidad de los celulares. Y si querés, le damos la bienvenida a Carlos también, que participe de esto, a Carlos Canudas. Cuando salió la ley de portabilidad de los celulares, que uno podía llevarse el número a la empresa que quería, ya no solo... Antes el número era de la compañía celular y después la podías trasladar. La idea era que las empresas te iban a llamar y te iban a decir, Ricardo, vos que tenés Movistar, yo soy de Claro, venite que yo te cobro la mitad. No, no pasó eso. Pero cuando llegó eso, esa fue la intención. La publicidad era eso. Y después no pasó eso. De vuelta se estabilizaron todos y por menos de 300, 400 pesos no tenés una línea telefónica. Tenemos a Carlos Canudas. Acá los Canudas del Mirá, todo el mapita que está marcado. Eso me lo marcaste atrás, vos. Atrás tiene un mapita que está marcado. Mirá por dónde se mueve Carlos. Se mueve por el mundo, ¿no? Se mueve por el mundo, las franquicias se mueven por el mundo. También las cotizaciones de los mercados se mueven por el mundo, la cotización de las monedas se mueven por el mundo y por supuesto el tema de las monedas virtuales se mueve por el mundo
Y por supuesto, en este espacio, ¿no? Es cuando el doctor Dapena habla de los mercados y cómo se mueven los mismos, especialmente ese que le gusta tanto, que es el Bitcoin. Pero por otro lado también las franquicias, vamos a ver si las franquicias entran en el mercado de cotizaciones. Esto y es le así, damos la bienvenida. Carlos empieza con C, Canudas empieza con C, cotización empieza con C. Claro, ustedes me mandan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo El que están? puede responde, viejo, ¿cómo te está mirando? Si esto es En monopolio. realidad también muchas compañías de franquicia que también cotizan en Claro, bolsa, por ¿no? sí cotizan. Así que bienvenido sea la cotización. Bueno, vamos a ver qué pasa con la franquicia, si es tan negocio, ¿no? A ver si Lo me que primero aconsejan hay que que me entender- compre uno o no, Claro. porque tengo que hacer plata rápido. Me Plata tengo que comprar, rápido. claro, plata rápido tengo que hacer, porque me tengo que comprar una Maserati, una Ferrari y un Lamborghini para trasladarme de programa en programa. Entonces tengo que ganar plata. Bueno, te equivocaste de rumbo entonces, porque Bueno. la franquicia en Anda a realidad... laburar. Claro, tengo que trabajar. No, No, si tenés que trabajo, trabajar no. como cualquier otro negocio. Ajá. La diferencia de una franquicia frente a un negocio independiente es lo que hoy es tan importante, que es la sustentabilidad del negocio a través del tiempo. ¿Es como Cuando vos sustentar un plan económico? No sé si tanto, ¿no? Pero me refiero a esto de perdurar, ¿no es cierto? Ajá. Cuando vos ves en Latinoamérica tiene un índice de mortandad de sus negocios, viste, de cerca del 80% antes del primer año. Los índices que hablan de la mortalidad de una franquicia lo hacen solamente el 10% al cabo de 5 años. Esto es lo que hace Más que confiable. minimiza, exactamente, El riesgo. minimiza el riesgo. Y como tal, pasa a ser prudente. Para que ustedes tengan un dato, la franquicia en el mundo crece 5 veces más que el PBI de cada uno de los países donde trabaja, ¿no? Esto ¿Es decir que las franquicias podían transformarse en un país por sí? Y hay algunas compañías que tienen 34.000, digamos, locales, como puede ser las corporaciones americanas, ¿no? Y bueno, y nos está pasando también como Argentina. Vos sabés que nuestros conceptos somos el líder latinoamericano en exportación de franquicias. Tenemos presencia en 62 países, 180 marcas argentinas que están en el exterior, con 1.750 locales. Es un tema realmente importante. Marcas como, ¿se puede decir marcas? Sí, Pero para tener ejemplos, sí, La sí. Martina, Habana. Sí, no hay todo problema, ese tipo porque de son locales. marcas que están globales ya, son ¿no? marcas globales que están por Exactamente. encima de la publicidad. Absolutamente. Acabo de venir de México, La Cabrera, por ejemplo, el restaurante La Cabrera, que está en 4 o 5 países, y así te vas encontrando, o lo que fue en el año, cuando empezó el 2000, que empezó tanto lío, digamos, en Argentina, donde hubo una marca como Pronto Wash, que empezó a dedicar su esfuerzo a estar en el exterior más que en Argentina, y así tiene presencia en Te 30 hago países. una consulta, que en realidad es para los oyentes, ¿no? Sí. Si tengo que comprar una franquicia, ¿me compro una franquicia de pizzería o una franquicia de ropa? Kentucky. Y por otro lado, ¿los juicios en ausencia son importantes o no? ¿Y el Bitcoin será importante o no en el futuro? Son 3 preguntas que dejo en el aire antes del corte, si es que logro recuperar a mi operador estrella, que ahí vuelve tomando mate, que el mate argentino, por supuesto, es una marca reconocida en el mundo. La yerba argentina es una marca reconocida en el mundo. Estás escuchando Café, Finanzas y Reflexiones por AM 1220 Ecomedios. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy,
Seguimos en Café, Finanzas y Reflexiones. Yo quiero aprovechar a Carlos Canudos, que es especialista en franquicias, para hacerle una pregunta. Quizás él sabe, quizás las maneja, quizás no, pero seguramente va a estar informado. En Colombia es muy fuerte el café Valdés. Y siempre me llamó la atención que en un mundo donde se consume café, como sobre todo Estados Unidos o Argentina, no está presente esa marca. ¿Es por algo especial? ¿Porque no quieren salir? Porque de hecho en Colombia están como agrupados los cafeteros, tienen Valdés, es un personaje que tiene disfraz y que es como que cada 10 años lo van renovando, es como una marca. Lo que pasa es que son una cooperativa de productores de café con esa marca. Okay. Y entonces ahora han decidido empezar a exportar su concepto, digamos, de negocios. La particularidad, señores, es que empieza a tener menos peso específico el producto y más peso el concepto de negocio. Uh-huh. Hoy son pocos los que van a tomar el café por el café mismo. Hoy vas a tomar el café porque tenés wifi, estacionamiento, seguridad, los diarios, buen ambiente, música, buen olorcito, bla, 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 ¿me entendés? Entonces, de ahí es que hay un montón hoy de conceptos de negocios, algunos con una mirada minimalista, otros con una mirada más cálida, y así surgieron un montón, digamos, de conceptos. Todavía no llegó ese concepto colombiano a nuestro país por los problemas de importación que supo haber. No, pero en general, no sé si salió en otro... Por eso te preguntaba otro país. Me llamó mucho la atención que siendo algo tan fuerte, entiendo que mucha gente va, por ejemplo, a Starbucks, lo que menos se toma es el café común. O sea, las gracias son otras, lo que vos enumerás. Pero siempre me llamó la atención que hay gente sibarita del café, digamos, y no fue por ese lado. Ajá. Bien, sí. Pero en realidad también ayornan, digamos, su producto con en realidad muchas veces los cafés se han transformado en centro de negocios. Absolutamente, claro. Vos si tomás la avenida Olazábal, no voy a decir cuál, justo y en qué número, pero justo hay 3 cafés separados por 4 cuadras que tienen centros de convenciones arriba del café y son pequeños porque las convenciones son cortas, rápidas, y entonces van y vienen. Es más, hasta podrías explicarle a un grupo de alumnos dentro del café una clase especial, dársela ahí, en otro ambiente. Y estos están sobre Olazábal, investiguen, los que investigan mercado, investiguen, están sobre Olazábal. Tienen el café. Pues trabajaron sobre la base de casas grandes. Trabajaron, no tan grandes, tan grandes. Igual los centros de convenciones son chicas, pero son como para 20 personas. Correcto. Y es muy raro que una reunión de negocios supere las 20 personas. En general después terminan definiendo los dos. Esta es la realidad de lo que pasa cuando uno va a hacer un negocio. Y café de por medio. Café de por medio porque el consumo de café creció en el mundo. ¿Quién lo incrementó el consumo? No la generación nuestra, que ya tenía un estándar de consumo, sino las generaciones que hoy tienen entre 20 y 25 años incrementaron el consumo de café. Ya más que como una diversión, sí como centros de reunión. Okay. Pero Eduardo, café por medio. Tengo que ir a una sección muy linda, una parte muy linda de los mercados, de las cotizaciones. Sí, tenemos la del Bitcoin. Y tengo una especialista. Me sigue intrigando, el Bitcoin como moneda. Vamos a los mercados y después pasemos al Bitcoin, que tenemos que charlar. El Bitcoin, a ver, Porque hoy con Eduardo... Estuvimos investigando. Hoy con Eduardo le contamos a Carlos y a la gente que nos escucha y no sabe. Venimos persiguiendo la moneda Bitcoin hace varios años. En un momento sentimos ahora no agarramos nunca ninguna, pero... En un momento sentimos que habíamos perdido plata. En un momento sentíamos que habíamos zafado de meternos en un negocio turbio. José da Pena la odió, la moneda, después la amó. Y en un momento empezó a sospechar de su procedencia, de la procedencia del dinero que se pasaba a Bitcoin. Yo no la amo a la moneda, es más, yo no invertiría en Bitcoins. No, tuviste un momento de flaqueza en el cual pensaste que podía ser, todos fuimos testigos. Lo que sí me asombró es cómo subió de precio en algún momento, pero si realmente pensase que es una moneda que vale la pena, la compraría y no la compro. Bueno,
Esto de que va y viene la barra. Bueno, tiene su propia barra. Mira, yo te cuento el Bitcoin. Lo que te digo, para que una moneda, una de las características principales de una moneda es actuar como numerario. Sí. Es decir, que como numerario significa que el resto de los precios están expresados en esa moneda. El peso actúa como numerario. Entonces voy a decir, una gaseosa sale tanto, una comida sale tanto, el pasaje ómnibus y todo está expresado en esa moneda, ¿sí? Es decir, esa es una de las características de la moneda. Entonces, en cierta forma es intrínsecamente estable la moneda, porque necesita ser nominalmente es estable. El dólar es estable, el peso es estable. Lo que pasa es que cuando vos, por ejemplo, lo pasás de pesos a dólares, va cambiando porque el peso cambia con respecto al dólar. Sí. Para que realmente sea una moneda, significaría que muchos de los precios necesitaría estar expresado en bitcoins, lo cual no sucede. No. Entonces, ¿qué significa? Que es un vehículo que se utiliza como eventualmente movimiento de capitales, pago de ciertos pagos que se necesitan hacer y que no pasan por... Porque ¿cuál sería la lógica de utilizar un bitcoin y no utilizar un sistema formal bancario? Es decir, no tiene sentido. ¿Por qué voy a pagar con bitcoins en lugar de hacer una transferencia con dólares? ¿Sí? No tiene demasiado sentido, inclusive esta es más barata, pero es interesante porque está teniendo cierta tecnología, la incorporación de la tecnología de clearing, que son los blockchains, que eso sí es muy bueno, que permite la trazabilidad de las transacciones. ¿Bien? Entonces, yo no sé, la moneda esta es muy inestable, es una moneda que tiene un montón de volatilidad. Por ejemplo, hace 2 semanas, ¿sí? Cuando lo vimos al Bitcoin, el 22 de marzo, estaba en $1.037. Sí. La semana pasada, el 29, en 1.039. Hoy está en $1.125. ¿Bien? Perdimos. Llegó a estar en $963 el 24 de marzo. O sea, una moneda que es bastante inestable, tiene mucha volatilidad, entonces por definición no es una moneda. Porque vos imaginate que hoy el precio del alfajor son... es una moneda en 0.1 Bitcoin, mañana es 0.2. Entonces todo el día estás cambiando los precios y vos no puedes estar cambiando. Uno de los grandes problemas que tiene la inflación es que hace que todas las empresas tengan que cambiar los precios una vez por mes. Claro. Cuando en un contexto estable, no digo que ese sea el principal problema, los problemas son peores en cuanto a destrucción del crédito y en cuanto a afectación de los salarios más bajos, pero si tenés que andar cambiando los precios, vos no podés expresar precios en términos de una moneda que todos los días está cambiando con esta volatilidad, es extremadamente volátil. Sin embargo, la seguimos para realmente ir metiéndonos en lo que significa esto como eventual inversión. Sí ha tenido un incremento muy, muy significativo de precios y sí también lo hemos expresado en otras oportunidades, que gran parte de eso se ha debido a los movimientos que se hacen en China, transacciones que se hacen en Bitcoin en China, justamente, que a veces se utiliza como un mecanismo de fuga de capitales en un entorno que está controlado por el tipo de cambio Chile, es decir, para fugar capitales, ¿no? Ahí como se hacía en Argentina con el contado con liquidación. La cotización hoy es $1.125 el Bitcoin. La cotización la semana pasada, ¿qué día era? ¿Qué cayó? La semana pasada, el miércoles. Miércoles sería rápido, 29. Rápido. 29, $1.039. El 22, 1.037 y el 15, 1.260. Y así que imagínate que tiene una volatilidad bastante significativa. ¿Cómo puede ser una moneda en los términos en los cuales conocemos el concepto de moneda con tanta variación? Claro. ¿Sí? El día que se transforme en un numerario va a ser, pero hasta ahora es una inversión que inclusive hasta yo sospecho cuál es la contraparte. Decíamos que en las acciones, cuando compras acciones, ¿qué tenés del otro lado? Bienes. O la posibilidad de la empresa de generar bienes para empezar, sí, claro, o los ingresos que puede generar la empresa con esos bienes. Exacto. Ahora, cuando compras un Bitcoin, ¿qué tenés del otro lado? Solamente a alguien que eventualmente te lo puede llegar a comprar, nada más que eso. Porque vos decís, ¿a quién voy? ¿A quién, el día que no los quiero más, en lugar de venderlo, ¿a quién voy y se los redimo, no? Que ese es uno de los grandes aspectos que tienen las monedas comunes, porque en el peor de los casos vos podés llevar los pesos, ¿a quién? Al Estado argentino, va y le decís, aquí, acá dan tus pesos, dame dólares o te pago impuestos. O podés llevarle los dólares a el gobierno norteamericano. Acá están tus dólares, dame otra cosa. Por eso algunas monedas no son tan populares, porque, por ejemplo, la libra chipriota en su momento, al único lugar donde podías ir a gastarla era a Chipre, exactamente. Entonces, no tiene esa liquidez. Entonces, hasta ahora es un vehículo que, en cierta forma, lo que para mí particularmente tiene mayor atractivo, no es tanto el Bitcoin en sí, porque no es la única moneda, hay varias monedas, ¿no? Sí. Sino la tecnología de blockchains que está detrás, que te permite hacer la trazabilidad o el clearing de las operaciones, que de alguna forma pone en riesgo lo que vendría a ser la contabilidad, porque hasta ahora todos los registros contables van a estar expresados de manera encriptada a través de estas nuevas tecnologías. Pero bueno, hay que ver cuán estable es, porque vos no te olvides que vos cuando haces un balance también cuenta lo que pasó después del balance, porque el dictamen no es instantáneo,
es a posterior del balance y unos cuantos meses después. Entonces hay que ver cómo afectó, por ejemplo, si tuviéramos todo cotizado, hecho en Bitcoin, cuánto afectó mis activos o mis pasivos, la diferencia de cotización del Bitcoin en lo que llaman las transacciones subsecuentes. Por eso, a los efectos prácticos es lo mismo que tener una acción que es volátil. Es decir, que todos los días tenés que andar revalorizando. Porque es un instrumento que se utiliza como medio de cambio. Pero si por ejemplo, Corrado me aceptase las acciones de Apple como forma de pago, serían moneda también. De hecho, las empresas utilizan sus acciones como forma de pago. Sí, sí. De hecho, en el 2001 precisamente vos podías cancelar impuestos o con los bonos propiamente emitidos que eran los famosos debentures, ley de 1893 de Meyer Pellegrini, entre otras cosas, o que después ahora se cambiaron con la ley nueva. Por eso dejó de aparecer la palabra debenture, pero en realidad se podían emitir. A partir de 1893 lo podías emitir. Sí, sí. Eran los bonos de las empresas y también la resolución 39 del Banco Central te admitía que con los propios bonos que había emitido el Estado vos cancelaras pasivos que tenían con los bancos. ¿A cuánto? Al 30%. ¿Cuánto valían en realidad los activos? El 30%. Y fue la gran diferencia que hubo cuando vos tuviste que pagar las hipotecas, que había que pagarlas al 100%. Si lograbas comprar los bonos, la comprabas al 30%. Sí, sí, sí. Si lo hubieras tenido en Bitcoin, que no existía en el 2000, bueno, hay que ver qué hubiese pasado. Pero por un punto de vista, mira, de la economía, moneda es lo que la gente acepta como moneda. Esa es la definición. También, moneda es lo que la gente acepta como moneda. Y la gente acepta como moneda algo porque tiene la posibilidad de volver a comprar algo. Porque si vos ves el valor intrínseco de un billete, ¿tenías un billete, Ricardo? No se lo gastó. ¿Un billete de 100 pesos? Los últimos los gasté tomando un café. Bueno, yo te aconsejo una cosa. Agarrá 2 billetes de 100 pesos. Si agarrás 2 billetes de 100 pesos, cuando terminamos acá, te vas a almorzar, pones una olla, calentás agua y metés los 2 billetes adentro. Y te haces un caldo. Sí. ¿De qué sirve? De nada. Si el dinero intrínsecamente no sirve para nada. Distinto es el oro, distinto es otro tipo que tienen valor intrínseco. Pero el dinero fiduciario, tal cual ha sido concebido en el siglo XX, no sirve para nada en sí mismo. Sirve porque alguien te lo acepta. Con estas monedas virtuales, la sensación que uno tiene es que una de las características para ciertos sectores de los operadores del mercado es que estaría todavía con un control relativo fuera del control de los bancos centrales, aparentemente. Es que esa justamente menciona como uno de los atractivos, pues no lo emite un banco central. Sí, pero inclusive uno de los atractivos, pero le quita ese carácter de moneda, digamos, tradicional que tienen las demás, las que están bajo control. El Bitcoin va a ser moneda el día que vos vayas a algún lado y digo, ¿sabes qué? Te pago en Bitcoin y está perfecto. Vas a comprarte un sándwich y lo puedes pagar en Bitcoin. Exacto. Bueno, vamos a las cotizaciones. Sí, el Merval levemente para arriba. Está 0.06% para arriba en 20.848 puntos. El Dow Jones en Estados Unidos también para arriba, 20.816 puntos, un 0.61%. En lo que hace las acciones argentinas, las dos que tienen mayor variación positiva han sido Holcim y Telecom, cada una con un 2,82%, mientras la que está sufriendo más en el día de hoy es Petrobras Argentina, que está cayendo un 3,37%. En lo que hace a los bonos, razonablemente estable, un 0.20, un 0.30% para arriba, tanto el Bonar 10, el Bonar 24, el Discount y el Par. Mientras que en lo que hace a los commodities tenemos la soja para abajo, casi nada, 0.06%, $344 la tonelada. El maíz también para abajo un poquito más, 1.29%, $142 la tonelada. Y el trigo levemente para abajo, 0.17%, $156,90 la tonelada. El petróleo para arriba, ojo, hay ciertos informes que mencionan que el petróleo puede llegar a los $60 eventualmente. Había pasado los 50, bajó los 50, llegó a 47 y ahora está en 51.03 dólares el barril, un 1.57% para arriba. El oro 1257, 0.34% para arriba. El riesgo país, 4,47%, o sea, 4,47% o 447 puntos básicos, bajó 7 puntos. Eso no es mucho, no es para nada. 7 puntos es muy poquito, bajó de 4,54 a 4,47, o sea, 0.07%. Lo que sí es interesante de que ayer una calificadora de riesgo le subió la nota argentina de B- a B, y eso es algo positivo, de alguna forma refleja, y eso ha sido coincidente también con el éxito del blanqueo. ¿Considerás que ha habido un éxito en el blanqueo, Ricardo? Bueno, 116.000 millones de dólares. No, pero se blanquea. Más grande de toda la historia detrás del dinero. Momento, vamos a aclarar algo ahí. Ahí se blanquearon 116.000 millones de dólares
entre cuentas que vos tenías en el exterior y propiedades, pero en realidad lo que entró en la caja del gobierno, para hacer decir, fueron 148.000 millones, pero de pesos. Sí, no, inclusive entraron 35.000, o sea, de hecho el blanqueo significa yo voy al Estado y le digo, tengo esto, y tengo que pagar entre un 5 y un 10% de eso. Tiene una consecuencia que vos la vas a analizar rápido. Suponte alguien que blanqueó 2 propiedades, de $100.000 cada una. Sí, ¿Sí? No es muy cara. No, baratas, todas de un ambiente, $200.000. El próximo año, a menos que haya sido un contribuyente ejemplar, vas a pagar bienes personales. Sí. Y vas a pagar $3.000. Entonces la pregunta es, contra los $3.000 que tengo que pagar, si yo las alquilo, ¿recaudo $3.000 y me queda para comprarme un sándwich por día? Esa es la pregunta del millón. Bueno, justamente uno de los puntos que mencionaban hoy es que con este blanqueo prácticamente como se ha duplicado la base impositiva de algunos lugares. Es decir, eso es lo que y ahora la pregunta que nos hacemos también es ¿por qué había tanto y sigue habiendo dinero en el exterior? Es decir, no es que se blanquea todo. La mitad debe estar todavía afuera sin mostrar. En eso da pena la gente que está en el tema, los especialistas del tema, calcula que no se blanqueó más de un 25% de lo que hay afuera. No, a mí me parece que puede ser un poco más, un 40%. ¿Bien? Pero aún así cambia, es muy significativo. Entonces la pregunta es, ¿por qué la gente tiene el dinero afuera? Por 2 motivos. ¿Por qué la gente esconde dinero? Bien, un motivo puede ser originado en actividades ilegales, lo cual está... Pero un segundo motivo está para que escaparle de los estados, la voracidad fiscal de los estados. Exacto. Yo creo que es la máxima en toda la historia de la humanidad. Es decir, leía hoy un tuit justamente que decía que la deuda emitida por los estados ha superado todos los máximos. De hecho, Japón tiene 200% de su PBI emitido en términos de deuda, mientras que Argentina tiene entre un 40 y un 50%, dependiendo cómo calcules el tipo de cambio, eventualmente un poco más de 50%. Esto que vos señalás, justamente, trae a la memoria, por ejemplo, con Lope de Vega, cuando escribe Fuente Ovejuna, que finalmente el rey de España manda a cobrar a una aldea un impuesto y le devuelven el cobrador de impuestos alambrado al propio rey. Después viene el rey para reprimirlo y entonces, ¿quién le hizo esto? Fuente Ovejuna, todas a una. El pueblo ya no resistía a la posibilidad de cobrar más impuestos. Bueno, imaginemos hoy un Fuente Ovejuna, ¿no es cierto? Habla el libro de Ayn Rand, justamente La rebelión de Atlas, que llega un momento que dice, ¿para qué pago tantos impuestos? ¿Dónde van a parar? ¿A quién estoy manteniendo con esto? A la clase política. Pero la aparte de fácil, eso, a la clase política. La carta de lectores que salió el domingo, que tuvo una gran repercusión, de ese pequeño negocio en Palermo que vende cosas de gaucha, etcétera, que decía que le cobran impuestos de todos lados, que viene el sindicato y le cobra esto, que viene el otro y le cobra esto, que viene el impuesto, que viene el otro. Al final dice, voy a cerrar porque de cada poncho que vendo a mí me queda un botoncito, el resto se lo tengo que dar a todo el mundo. Claro, y yo corro con los riesgos, los otros no corren ningún tipo de riesgo. A tu reflexión yo propongo dejar en la mesa para que la gente de alguna manera también reflexione. En esta estadística de lo que pasó con el blanqueo, se blanquearon 57.000 propiedades inmuebles, pero de las 57.000 propiedades inmuebles en el exterior, la mitad está en Punta del Este. Es decir, Argentina, un sector minoritario de la Argentina fue capaz de fundar y sostener una ciudad enfrente de Buenos Aires del tamaño de Punta del Este. Reflexionamos lo que podríamos hacer con una persecución impositiva un poco más racional. Me entusiasma Malano con ese fervor. No, pero ahora me despertó. Viva Malano, me salió. No quiero que nos vayamos del tema Malano. No quiero que cerremos lo de Bitcoin y la hora, sobre todo porque vamos a seguir hablando con Carlos Canuda y está también Pérez Olive. Exactamente, que va a venir a hablar de inversiones en Miami con Monero. ¿Sabes lo que es Monero? La alternativa a Bitcoin que se ha convertido en la divisa de... ¿Quién? Los criminales. Esta es la noticia que hoy con Eduardo nos abrazamos y dijimos, José nos había advertido. Se trata de la criptodivisa que más creció en 2016, aunque se hizo popular gracias a la famosa Deep Web, esa internet oscura. Dice que la moneda esta, Monero... M-O-N-E-R-O. Monero, sí. Se hizo grande en los mercados ilegales de armas y drogas en la Deep Web, lo que se llama
la Internet oscura, y que bueno, es le da toda la razón a la super Internet que hablaba el otro día el ingeniero Toro. Hablaba de la super Internet. Sí, que dicen vos que... pero una cosa es la super, la que va más rápido, otra cosa es la Internet oscura, que ahí hay diferentes la niveles la de subinternet. la subinternet. Dicen que la Deep Web es una... algo que es lo que realmente sirve de Internet, que lo que vemos nosotros es como que nos dan la punta del iceberg. Claro, la pagadita, y que ahí se manejan grandes cosas. Por eso hay monedas que... Pero fíjate que en su momento también, estamos hablando de comienzos de el año 100 después de Cristo, 200 después de Cristo, o el 1200 después de Cristo, es decir, había muchas especies, no es que el mundo era compartimentos estancos, ¿sí? De hecho a América deben haber llegado antes que Colón, los vikingos, etcétera. Lo mismo que Marco Polo, que fue a la China, y había muchos, los mongoles que asolaban Roma, es decir, había mucho movimiento, y también había mucho movimiento comercial. Y vos fíjate que en ese movimiento comercial, vos no podías andar cargando dinero. Yo llevo toda una carreta de dinero desde Samarcanda hasta no sé dónde para comprar las teles, y con eso me vuelvo. Entonces tenías un sistema de clearing que era, no se llama blockchain, no se llama, pero tenías un sistema de clearing. Por eso quizás lo más disruptivo de esto no es tanto el Bitcoin en sí, sino la tecnología de clearing que te permite justamente no depender de un sistema en particular para el registro de las transacciones, porque lo que vos necesitabas decir es, ¿sabes qué? Yo te deposito en Roma 10.000 y vos lo podés utilizar en Samarcanda cuando vayas a comprar telas. Claro. Entonces, de esa manera te evitás tener que andar trasladando el efectivo, porque ¿cuál es el problema de trasladar efectivo? La pérdida y el robo. Exactamente. Bueno, de ahí nace que cuando a uno le dicen que entregue la plata, que no sea tacaño, que no sea codito, el famoso codito, nace de eso. Dicen que la gente, cansada de los robos, se metía las monedas en bolsas abajo de su ropa y la tenía abajo de la axila. Entonces el asaltante, cuando te cruzaba en el camino, te decía, vamos, codito, entrega la plata. Entonces levantaba el codito y le sacaban la plata. Bueno, y el antecesor de las monedas virtuales, digamos, en la historia fue la letra de cambio, donde alguien le ordenaba a un tercero que le pagase a José, que estaba en Inglaterra, le pagase. Por eso era el Bitcoin de ese momento. El momento fue ese, y con muchos menos impuestos, ¿no? Pero ahora no vamos a poder más evadir impuestos y escaparnos, porque nos van a juzgar en ausencia. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Global Inversión, el único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. Mantenete siempre informado en www.noticiasyeconomia.com.ar. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad, para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado, que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 52 56 7136. Estás escuchando Café, Finanzas y Reflexiones por AM 1220 Ecomedios.
Seguimos en Café, Finanzas y Reflexiones. 13:05, temperatura, Martín. Temperatura 25 grados. José, que es el único que tiene buena vista, nos da el teléfono. Sí, por supuesto. ¿Lo invento o lo digo la verdad? No, podés inventar. el contestador 52 54 23 53, el teléfono 43 25 1220, justamente coincide con el dial de la radio, ¿no? Qué curioso, qué bien, qué astutos, ¿eh? Eso fue una cosa de Martín, ¿sabían? Eso de remisería, perdón. No, pero la remisería no tienen dial. No importa, pero son los 8 números ¿Y iguales. cómo es? ¿WhatsApp o WhatsApp? No, WhatsApp. ¿Qué WhatsApp. pasa? ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? No, porque app no. Porque App. es un juego de palabras. Sí, está bien, pero app desde aplicación. Voy a hablar con Eduardo. Pero para WhatsApp 30 37 68 28. ¿A quién le llega? ¿A quién tiene el celular de WhatsApp? Yo tengo el celular de WhatsApp. Está bien, pero ese es nuestro teléfono. Si yo mando un WhatsApp a ese número, ¿a quién le llega? Pero vimos, ¿por qué no hacemos le va a llegar un sorteo y nos sorteamos nosotros solos y ganamos? Que le suena a Ricardo. No, ese teléfono va a sonar en la dirección de la radio, que ahí hablan del... Ya, pero ¿alguien tiene el teléfono? Claro, alguien tiene el teléfono. ¿Dónde está ese teléfono? ¿Dónde está ese teléfono? Yo sé quién lo tiene, pero no lo voy a decir. Bueno, Eduardo Pérez Oribe se suma a la mesa. Él es especialista en inversiones en Miami. Yo me voy a inclinar. Va a estar haciendo cada Pero mira, vez ahora más... tengo más alternativas de inversión. Pregunté si invertía en una franquicia de pizza. En otra de tienda, ¿era? De tienda. Y ahora tengo que invertir en Miami. Yo me voy a jugar por comprar en otro lado. Eduardo, pero puede ser una combinación de todo. Claro. Y llevar ese Sí, porque la verdad, lo que sabemos que Eduardo no la cuenta, la pesa. O sea, está tan lleno de plata estoy gordo. que Ya me dijo el médico. Bajé de peso. No, el dinero, no se haga el vivo, que usted no utiliza Bitcoin. Usted es de la vieja escuela que va por el dinero en efectivo. ¿Sí? En algún lado lo debe tener enterrado. Efectivamente es así. Eso me Yo enseñó... le preso el dinero a mis inversores de los bien de negocios que hacen con nosotros. ¿Qué hizo el doctor Malano asesorándome eso? Si vos cavó un pozo en la plaza de tribunales, total nadie se va a avivar ahí. Sí. Pero uno de los puntos que mencionábamos con el hecho de dos puntos quería, la vez pasada no tuve oportunidad de hablarlo, Eduardo. Vos sabés que surgen estas conversaciones que vamos teniendo. Vos decías que en Estados Unidos las familias tienen su primera casa a nombre propio, mientras que las segundas o terceras la hacen a nombre de sociedades. Así es. La vez pasada, de curiosidad, le comenté eso a otra persona y le pareció una idea maravillosa para hacerlo en Argentina. Viste que hay mucha gente que tiene las propiedades a nombre propio, 2, 3, 4 propiedades, y en realidad, quizás en ese que pierde o no beneficios, y quizás es más conveniente hacer una de estas nuevas sociedades de acciones simplificadas, que a partir de la ley de emprendedor, una sociedad anónima, y ponés la casa a nombre de la sociedad, y eventualmente después, en lugar de vender el título de propiedad y hacer el inmobiliario, vendés las acciones. Sí, ayer Pero ojo, que me lo dijo como que yo le estaba diciendo algo que nunca lo había pensado, si hay gente que lo no podría maneja implementar eso. aquí. Sí, sí. No sé cómo funcionaría en función de las leyes y la legislación vigente en Argentina. En Estados Unidos... porque vos podés vender el paquete accionario y el paquete accionario equivale a la transferencia total de la propiedad. Pero ¿qué efecto tiene tener una propiedad a nombre de una sociedad cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, concretamente en el estado de Siempre Florida, presente los estados las contables sociedades... en términos, ninguno. Sí. Bueno, pero Y mira, hacer lo la que sucede, declaración por ejemplo, jurada de la acá, hay sociedad. ciertos créditos hipotecarios que están exceptuados de IVA, bien, y que son y que tienen otros aspectos, beneficios impositivos como tasa subsidiada, que son para viviendas familiares únicas y de habitación permanente. O sea que si te compras otra sociedad en lugar, te convendría comprarlo por una sociedad anónima y no perdés ese beneficio, igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos tiene un beneficio adicional que es el impositivo. Bueno, en este caso es lo Cuando mismo. allí Acá también. se crea una sociedad, el IRS, que es el equivalente de la FIP de acá, parte del principio que dice que esa sociedad va a dar pérdida en los primeros años. Y no solamente va a dar pérdida, sino que si esa sociedad se ocupa de alquilar apartamentos, con el alquiler de apartamentos la sociedad no va a dar ganancia. Con lo cual va a poder justificar, mientras tenga la propiedad en alquiler, pérdidas y pérdidas, Bueno. que son acumuladas. Y recién eso tendrá un efecto en el impuesto al momento de la venta. Bueno, pero acá también, porque vos podés usar todo lo que organizaste como gasto de organización, que sea el único caso que una cuenta que se llame gastos, la podés mandar al activo y amortizarla en los 5 años siguientes. Bien. Con lo cual también equilibrás el De ingreso. alguna manera... Tengo que interrumpirlos, porque ¿Por qué? tengo a Anaí Yáñez, que es Ajá. médica alergóloga, directora del Centro de Investigación de Alergia y Enfermedades Respiratorias. ¿Por qué está en línea Anaí Yáñez con nosotros? Porque nos va a enseñar un poquito más en esta semana de tomar un poquito más de conciencia
sobre la alergia, porque es la semana de la alergia, ¿es así? O entiendo que es la semana en la cual se difunde un poquito más cómo manejar el tema de alergias y enfermedades respiratorias, ¿no, Anaí Yáñez? Sí, buenos días. Sí, esta es la Semana Mundial de la Alergia. Puntualmente en el día de hoy acabamos de hacer una webcast mundial acerca de las patologías alérgicas fundamentalmente respiratorias. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud ha estipulado durante toda esta semana para que de una u otra manera se den a conocer la importancia de estas enfermedades que tienen un compromiso en la calidad de vida de la población general bastante elevado y que tiene un crecimiento de la prevalencia en los últimos años que está dando que hablar, digamos. ¿Cuáles serían las cosas a tener en cuenta que como organización se difunden a nivel mundial, más allá de particularidades de zonas geográficas? Durante este año particularmente, la Semana de Alergia, que como dije va del 2 al 8 de abril, la Organización Mundial de la Salud quiere hacer énfasis fundamentalmente en una patología que está bastante olvidada, que es la urticaria crónica, y que el 73% de los pacientes que tienen urticaria crónica ven afectada la calidad de vida, la calidad social, y fundamentalmente tiene costos de la salud por el ausentismo y el presentismo, tanto costos directos como indirectos, muy importantes a la hora de valorar esta patología. Por lo tanto, la importancia de esto es que difundir que aquellos pacientes que presentan urticaria crónica urticaria más de 3 meses en el año concurran a hacer el diagnóstico. Claro. Y, por supuesto, hacer un tratamiento. ¿Y métodos de prevención? Bueno, en general las alergias, esto puntualmente es el enfoque de este año para la Semana Mundial de la Alergia, sí. Pero las alergias en general, puntualmente alergia es, como lo dice su palabra, digamos, es una expresión en forma desmedida del organismo ante la presencia de un agente que para aquel paciente que es alérgico reacciona en forma mayoritaria, y esa expresión se puede dar tanto en piel como en la urticaria, en la nariz rinitis, en los ojos conjuntivitis, en el bronquio asma bronquial alérgica. Es decir, todas estas patologías engloban a las enfermedades alérgicas en general. También entre ellas está la dermatitis atópica o eczema, que también juega un rol importante en la prevalencia en los últimos años. ¿Y en los colegios? Prevenirla? Sí. Puntualmente, bueno, en el hemisferio norte están comenzando la primavera, nosotros estamos comenzando el otoño, claro. Pero existen puntualmente desde el punto de vista de la vía aérea superior, ya no de la parte de la urticaria. La rinitis, por ejemplo, se divide en rinitis alérgica perenne, es decir, que está durante todo el año, con un pico en esta estacionalidad nuestra, que es el otoño, por el aumento de ácaros y de hongos, ¿sí? En cambio, la estacional, que va a pasar en el hemisferio norte, donde comienza la primavera, es por un pico de alergenos, como son los pólenes, las gramíneas, los árboles. ¿Cómo prevenirla? Evitar el alergeno. Cuando el alergeno, que puede ser un hongo, que puede ser un ácaro del polvo doméstico, que puede ser un polen, que puede ser un alimento, no se puede evitar, ¿sí? Lo que se hace es hacer un diagnóstico, identificar el alergeno y tratar la patología alérgica a base de actuar sobre el sistema inmunológico y disminuir la sensibilidad. Esa es una forma. Y la otra forma está dada por los agentes terapéuticos, como los antialérgicos o antihistamínicos, como le quieran llamar, y los antiinflamatorios, en el caso de las rinitis, como los antiinflamatorios tópicos, los spray nasal. Doctor, una consulta. Eduardo Corrado le habla. Mucho gusto. ¿Cómo estás? A ver, contame un poco el estrés y las consecuencias de la vida actual que vamos entre la inflación y el poco trabajo. ¿Incrementan las alergias? Sí, el estrés lo que hace es actuar como un disparador,
¿sí? Es decir, el individuo alérgico tiene la predisposición a ser alérgico, es decir, tiene un marcador de la alergia en la sangre que se llama inmunoglobulina E, que lo predispone a que pueda expresar la alergia en algún momento, ¿sí? En piel, en las mucosas nasales, en las mucosas bronquiales. Esto y esa expresión se debe fundamentalmente cuando el paciente es alérgico a, o sea, a aquellos alergenos que yo recién mencioné. Pero hay factores externos, ¿sí? Que en realidad son inespecíficos, como el estrés, el cambio climático, los cambios estacionales. Todo eso actúa como disparador a la hora de que el sistema inmunológico comience a actuar. Cuando siento un poco de alergia a algo, ¿no? Por ejemplo, a los árboles, a los plátanos, que hay muchísimas, muchísimos en Buenos Aires. Idea de Sarmiento fue esa. Sí, idea de Sarmiento, tal cual. ¿Dónde concurro así urgentemente? Bueno, aquel paciente que tiene síntomas, por ejemplo, en primavera en la Argentina, donde hay muchos plátanos y donde hay fresnos también. Ojo que en Buenos Aires la municipalidad ha plantado mucho fresno porque es un árbol de crecimiento rápido y también es bastante alergénico. Lo que hay que hacer es consultar a su médico de cabecera si los síntomas son leves, o si no al especialista, derivado por el médico de cabecera o por motus propio, al especialista en alergia, es decir, al alergólogo, para que pueda realmente hacer un diagnóstico de causa, es decir, conocer si realmente el plátano es el alergeno responsable y a partir de ahí establecer el diagnóstico y el posterior tratamiento. Siempre en alergia la prevención es el primer escalón del tratamiento. Doctora, ¿usted será tan amable de dejarnos un mail para que la gente pueda comunicarse y hacerle las consultas? Sí, cómo no. anahi.yanes, YANEZ, inaerargentina.org. Ajá. Bueno, doctora Yáñez, muchas gracias por haber estado con nosotros y por supuesto la comprometemos para próximos programas. Con mucho gusto y gracias a ustedes por poder difundir y hacer un granito de arena para que podamos mejorar la prevalencia de las patologías alérgicas. Bueno, muchas gracias y es cierto, ¿no? Aparte la radio es un servicio y este fue un gran servicio. Indiscutible, indiscutible. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, seguimos hasta las 14 en Café, Finanzas y Reflexiones. Hicimos un parate, estábamos hablando de finanzas, de economías, para hablar un poquito de alergia. Estábamos en inversiones en Miami y franquicias. ¿Cómo lo unimos? ¿Con Dapena? No, el doctor Dapena. Una pregunta justo para hacer que estábamos hablando en el espacio para hacerle a Eduardo, que si algo que me llamaba la atención es si los chinos han abarcado mucho lo que es América, la costa oeste, ¿no? Lo que es Chile, lo que es Perú, Ecuador, y lo que ha sido Estados Unidos con la entrada por San Francisco y principalmente por San Francisco y después por Los Ángeles, ¿no? Pero inclusive cuando uno va a Nueva York y a Washington también hay barrios chinos. Sí. Sin embargo, en Miami ¿se observa esa misma presencia de la comunidad china o está subsumida dentro de lo que es la presencia de la comunidad latina? No, ¿Cómo la comunidad china empieza a adquirir importancia al punto tal que actualmente ya el condado Miami-Dade le dio la primera aprobación a la comunidad china para construir un Chinatown en los alrededores de Miami, en el condado Miami-Dade. Recordemos que el condado Miami-Dade está compuesto por algo más de 30 ciudades, en una de ellas es donde se está empezando a planificar la construcción de un barrio chino. Así que pronto tendremos un Chinatown. Hay que considerar ciertos factores que hacen hoy para China atractivo Miami y toda su área. Entre otros, y muy importante, el puerto de Miami, que a la salida en el Atlántico del Canal de Panamá es el primer puerto de Estados Unidos. El Canal de Panamá se amplió el año anterior y si consideramos que la mayor cantidad de carga que pasa por ese canal es chino, no por nada se estarán estableciendo en Miami como lo hacen actualmente. Se supone que el puerto de Miami va a crecer 3 veces en los próximos años. O sea, 3 veces el movimiento que tiene actualmente va a tener el puerto de Miami. Buenísimo. ¿Y la presencia esa china puede estimular los negocios también? ¿Puede ser, puede darse de manera de una inmigración? No sé si ahora con las nuevas
con lo nuevo que sucede con Trump y ¿cuál es la relación yo Estados creo que Unidos-China? se habla mucho de lo nuevo que sucede con Trump y en verdad en lo que respecta a la posibilidad de hacer inversiones en Estados Unidos no hay nada nuevo, está siempre lo mismo. O sea, el gobierno de Estados Unidos y las políticas del país como tal que exceden de un presidente a otro siempre ha visto de buenos ojos todo lo que tenga que ver con inversiones. Nosotros que nos dedicamos a esta actividad, yo en lo personal desde hace 28 años en la ciudad de Miami, siempre la he visto en crecimiento, siempre todas las políticas y todas las normas tienden a que haya más inversión, mayor crecimiento, visas de inversores, cosa que se está dando actualmente y una de las razones por las cuales estoy en Argentina en este viaje es para ver de qué manera todo el tema vinculado con las franquicias argentinas, que como bien he podido aprender aquí la semana pasada en una charla de Carlos Canudas, hay 858 franquicias, así que pasé mi primera prueba. Perfecto. y probablemente muchas de ellas podrán desde Miami colocar un pie para luego internarse en el resto de los Estados Unidos. ¿Y cuáles podrían ser esas franquicias, Carlos, que uno podría eventualmente llevar a Miami desde Argentina, franquicias argentinas? ¿O ya hay en Miami? Sí, ya hay. En general hay mucho sobre los países vecinos. Los procesos de internacionalización de franquicias arrancan con los países donde la cultura de uno es más conocida. Pero en realidad no se destaca tanto Estados Unidos porque no es una exportación a Estados Unidos, sino a cada estado de Estados Unidos, ¿no? Hace poco estuvo el gobernador de Orlando. Dando una charla acá. Y bueno, cada estado es diferente. Acabo de venir de escuchar de Café Martínez, que se instaló en San Antonio, exacto, en Texas. Que también con otra, digamos, otra problemática. En realidad tenemos 180 marcas que ya exportan, lo que significa un 26% de esos 800 con marcas como Habana, que ya tuvo intentos y que dice vamos a conquistar ese mercado, o Fredo, o la Martina. Hay mucho, que nosotros nos destacamos mucho en el diseño, en la innovación, en la creatividad de nuestros conceptos, digamos, de negocios. Así que me sorprendí hace 10 años cuando tuve que ir a Disney, estacioné el auto alquilado y me vino Pronto Wash a limpiar, a ofrecerme limpiar el auto. Gratamente sorprendido porque era un concepto nuestro, digamos, que está allá. Así que hay muchísimas posibilidades. Pensá que estamos con 70 rubros de actividad, así que se está franquiciando prácticamente todo. El abanico es muy amplio. El abanico es muy amplio, exactamente. Y las posibilidades de entrar hoy a un mercado como Miami son mucho más posibles que lo que era años atrás. La ciudad para un argentino es amigable, es la puerta de entrada tradicional hacia los Estados Unidos. Hay una cultura que es aceptable para un argentino, tienen muchos puntos en común, el tema del idioma, idiosincrasia, todo ello ayuda a que una empresa argentina a través de una franquicia pueda radicarse en Miami y a partir de ahí el resto del país. Sí, interesante. Bien, de ahora pasamos a otro ámbito, Eduardo. Sí. El tema de las... Pues ¿invertiste en acciones? Hablando de inversiones, ¿invertiste en acciones cuando te dije a comienzo de año? Me hice mi propia acción. Bien, no, bueno, pero esa no sé si... eso es como cuando tenés una franquicia y vos sos tu principal cliente, ¿no? Claro. No es demasiado negocio eso, ¿no? Vendo jabón y yo me lo como, vendo hamburguesas y las como yo a la hamburguesa. Claro. Vendés como loco, pero sos tu principal cliente. Bueno, las acciones... Tú dijiste algo importante, ¿no? Que el precio del petróleo tiende a subir. Sí. Al menos hay ciertos pronósticos que lo ubican en $60. ¿Me juego por comprar acciones de petroleras? Mira, hay algunos que mencionan que YPF está retrasada, es una acción interesante, no ha subido lo que debería haber subido, así que haciéndome eco de otros analistas que quizás tienen mayor información que la que yo tengo, creo que sería interesante incorporarla dentro del radar de posibles inversiones. ¿Y puedo meterle? Y bueno, y junto con YPF sube Tenaris también, que está influenciada en gran parte por el mercado petrolero, Petrobras también, sin embargo hoy está bajando Petrobras, pero bueno, está bastante
está bastante volátil. Es decir, la normalización de la economía argentina debería llevar a que los precios de las empresas suban. Es decir, Argentina se vuelva más atractiva. Los precios de las acciones de las empresas suban. Y los precios de los bonos también, porque eventualmente una Argentina más normal, más estable, hace que en lugar de pagar un 7%, pueda llegar a pagar un 4 o un 5% de tasa de costo de financiamiento. En ese sentido, la bolsa argentina subió durante este año 16% en pesos y 23% en dólares. 23% en un trimestre. ¿Te gusta, Ricardo, 23% en un trimestre en dólares? Espectacular. Sí, yo creo que... Esto va como una chicana. Esto va como una chicana para Pérez Oribe. Yo creo que no nos da eso los departamentos que... Mucho más. Los departamentos que nos vienen a ofrecer acá. 23% en dólares no nos da. Lo que pasa quizás que bueno... en el largo plazo puede darlo, pero sí, indudablemente... Yo me puedo... Acá estamos viendo cuál es la niña más linda, ¿no? Bueno, acá hemos tenido... Y al lado de la Miss hipotecas Miami le pusimos la Miss Argentina. En su momento, en la época de Menem, de Carlos Menem, tuvimos hipotecas extendidas a 18% anual en dólares para la compra de viviendas, efectuadas en colocaciones particulares. 18% es un montón. Sí, ojo, llegaron es carísimo. Llegaron hasta por eso, pero bueno, claro, por eso no, después... en realidad, después se tornaron... una tasa atractiva para una hipoteca en dólares vendría a ser 8%, bueno, 9%, pero esas hipotecas en dólares generaron la crisis posterior y llegaron hasta el 24%. El remate de la mayoría de las operaciones que se habían producido de esa manera. Bien. Bueno, mencionábamos, la bolsa argentina subió 23%, es la segunda o la tercera de mayor suba en el mundo. Venezuela, creo que Venezuela y Ucrania nomás solamente la superan. Ojalá se mantenga esto en el tiempo. El gran problema es cuando algo sube, después se acomoda, se mantiene, sube eventualmente. Pero toda la normalización de la economía argentina debería llevar a un proceso de revalorización de las empresas. Lo que pasa es que en cierta forma está condicionado por el año electoral también. Tenemos elecciones. No creo que vaya a cambiar demasiado, porque no... Más bien va a ser una victoria de tipo nominal, gane quien gane, que una victoria real, porque no cambia tampoco significativamente la composición del Congreso, pero eventualmente es necesario, ¿no? Vos mencionabas, por ejemplo, el tema, en algún tarde o temprano tiene que llegar el tema de la democracia, el sindicalismo. La vez pasada ayer veía un tuit, hace 20 o 30 años que están algunos sindicalistas. Algunos sindicalistas, no voy a decir el nombre, obviamente, porque a veces, pero algunos sindicalistas no son más sindicalistas, son empresarios, porque tienen una flota... Y terminan siendo empresarios ellos, no son sindicalistas, defienden sus propios intereses como lo defiende una empresa. Bueno, un caso de 54 años que lleva como secretario general de un gremio. No voy a decir de gremio. ¿Qué va? No, pero eso lo vemos ayer, el tuit estaba circulando por todos lados. No solo eso, sino que inclusive me remito al titular de hace más o menos 15 días, 20 días, cuando hubo una movilización y se produjo el palco en Plaza de Mayo, y el diario publicó, no voy a decir cuál, pero el diario... No decimos nada al final. Todos lo leímos, publicó, son todos millonarios, o sea, estaban luchando y sí, porque sacó la foto de los millonarios. Hay una foto de fíjese en Twitter, ¿cuál era? No recuerdo cuál era, que estaba subiéndose un Audi, no sé cuánto, el sindicalista se estaba subiendo un Audi. Y en realidad son monarquías, porque son hereditarias y verdaderamente perduran hasta la muerte del sindicalista. Si bien, los que bueno, pero te cuento entonces, se retiraron por muerte. ¿Cuáles son las expectativas de normalización que tarde o temprano debería llegar a todos los ámbitos? Yo digo que Argentina va a ser una potencia el día que no haya barra brava. Así que cuando pueda ir a visitantes y locales sin que sucedan problemas y haya resuelto ese problema, va a ser el síntoma de que han resuelto otros problemas y que se van a resolver otros problemas, ¿no? Pero bueno, inflación primero, la inflación anual, lo que se proyecta para el año 2018 es del 20%. Sin embargo, algunas expectativas de inflación lo dan en 25 quizás, un poco más, ¿no? O sea que está entre el 20 y el 25%. Para el año, el 21%, el 20,8, el 21%. O sea que daría un poquito más quizás la expectativa de lo que piensan algunos analistas. Para el año 2018, 15% y para el año 2019, 9,5%. Se ve un sendero descendente de inflación. En lo que hace al tipo de cambio, a diciembre del 2017, o sea, diciembre de este año, se lo ve a 18. Sin embargo, los futuros lo ven a 17,33. O sea que la expectativa es un poco por encima de lo que eventualmente están dispuestos a poner dinero los inversores.
el tipo de cambio nominal para diciembre del 2017 a 18 pesos por dólar. Y a diciembre del 2018, 20,50 pesos por dólar. O sea, se avisoran 2 años de relativa estabilidad en lo que hace al tipo de cambio. La vez pasada estábamos analizando la posibilidad de una empresa de endeudarse en dólares a tasa LIBOR más 0,5%. Y la verdad que sonaba atractivo, porque en un escenario donde tenés 2 años de estabilidad, los pesos le van a ganar al dólar. O sea que te conviene invertir en pesos y endeudarte en dólares. Obviamente que Argentina es riesgoso y eso puede cambiar en diciembre de este año y darse vuelta. Pero al menos por lo que parece ahora, da la impresión de que existe cierta estabilidad. Bien, y el PBI este año crecería el 3%, el año que viene 3,2% y en el año 2019 3,5%. Así que bueno, esas son las expectativas para tomar nota. A muchos analistas, sobre todo a muchas empresas, les son útiles estos datos porque al armar los presupuestos tienen que tomar de algún lugar variables de referencia. ¿Qué pasa con el PBI? ¿Qué pasa con los precios? ¿Qué pasa con la tasa? La tasa, es interesante también ver qué va a pasar con la tasa de interés. La tasa de corta de 7 días se espera que esté durante el año 2017 en 20%. Está en 24, en 22, en 20%. Y el año que viene bajaría al 15,3%. Más acorde aceptable, con un nivel de inflación del 15%. Expectativas, datos que son necesarios para poder planificar el futuro, siempre con la salvedad de que uno planifica 2 años para adelante y lo cambia todos los meses, ¿no? Sí. Es que es muy difícil planificar en la Argentina. 2 años es un largo plazo en cuanto a las características de nuestra comunidad. Esto es una marca. Pero bueno, hay ciertos registrada aspectos nuestra. que muestran que hay una confianza. Fíjate, el blanqueo, 118 mil millones de dólares, no es el segundo, es el tercero. El segundo fue el de Italia, con 129 mil millones de dólares históricos. El primero fue el de Indonesia, 330 mil millones. Se decía que Argentina iba a ser el segundo porque se esperaba que llegue a 150, llegó a 120, Italia hizo 129 y dicen que Brasil está por abrir nuevamente un tema de blanqueo. Exactamente. No sabemos si es por el tema famoso de las investigaciones. Y algo había de los escuchado, actos. no sé si vos lo podrás corroborar, Eduardo, que Estados Unidos estaba también por hacer algún tipo de blanqueo, ¿o no? Algo había escuchado al respecto. No creo. No, bueno, pero los estadounidenses también tienen plata en el exterior. De hecho, pero declarada. El IRS constantemente está, es decir, tuvo grandes problemas con Suiza por el dinero de estadounidenses depositado en Suiza y no declarado. Ojo que no es. ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? No es significativo, pero existe, no, pero mucho. Hay dinero. Pero no debe ser significativo. Hay dinero de estadounidenses depositado en el exterior y no declarado. Eso es un hecho. Eso no es seguramente. Pero no debe ser significativo para la economía de los Estados Unidos. Pero constantemente Estados Unidos está averiguando, está rastreando. De hecho, le ha pedido información a la Unión Europea, a Suiza, a varios paraísos fiscales, justamente para poder rastrear el dinero de estadounidenses depositado en el exterior y no declarado. Es probable que a lo mejor no esté depositado en algún paraíso fiscal, sino en algún otro país grande del otro lado, ¿no? En la Europa Oriental. El caso de que yo lo tengo en un paraíso y después a través de eso genero un vehículo financiero y después vuelve el dinero a nombre de otro al país, a nombre de una sociedad. Al país original. Al país original, exactamente, para poder tenerlo invertido dentro del país. Yo hablé ahí de Europa Oriental. No, si me voy a Rusia, suponte, y tengo que ir a ver a Putin, porque me envía el gobierno argentino y dice, de paso hace negocios. ¿No podemos ir al Mundial de Rusia? ¿No podemos Sí, ir que la radio nos mande, Martín? No vamos a clasificar. Si hay un país al cual no iría con las leyes actuales sería Rusia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque no hay ningún tipo de libertad como la vemos nosotros. De hecho, hay muchos que para los Juegos Olímpicos se bajaron porque están... ¿Juegos Olímpicos o el fútbol? En su momento, para los Juegos Olímpicos de hace poco, se bajaron por el tema de la homosexualidad. ¿Pero en Rusia? ¿Cuáles Juegos Olímpicos hubo? Sí, ahora te voy a decir. Sí, fue Río de Janeiro. Ahora te digo exactamente en cuáles, pero... Seúl. O es un mundial de atletismo. Sí, a mí me parece que es más bien eso. Algo que tiene que ver con lo deportivo. Muchos se bajan y no van a Rusia, o eventos de cine y demás. No van por las leyes que hay, porque es... como en su momento veían a la Argentina en la dictadura y en algunos países no vino al mundial, acá lo ven de la misma manera. Lo que pasa es que, bueno, estamos lejos de Rusia y no sabemos la realidad, pero... hay muchos grupos enojados y pidiendo que no se haga nada en Rusia. Así que no vamos a Rusia. No, pero bueno, una franquicia. Yo por eso, a ver, ¿qué franquicia llevaría, si tuviera que ir a ofrecer una franquicia, a Moscú? A Moscú, te voy a dar alternativas. ¿Qué más franquicia llevo a Roma? ¿Qué franquicia llevo a Moscú? ¿Qué franquicia llevo a alguno de los, por ejemplo, algunos de los pueblos españoles que están sobre el Mediterráneo? Por ejemplo, Castelldefels, que aparece en una película famosa que se llama Ismael.
la película. Yo creo que no Te depende. di datos. Sí, pero no depende mucho del país, sino del gusto que pueda tener la persona que quiere invertir del rubro en el cual se va a sentir cómodo. Esto es fundamental, porque la franquicia no garantiza el triunfo. éxito, ¿no? Insisto, El hombre esa- la garantiza, el que la maneja la franquicia garantiza Y sí, el éxito. porque ese esfuerzo con un producto probado, con una marca ya aceptada, con todo un know-how ya establecido, te da ciertas pautas para poder trabajar y andar bien. Insisto, el mayor beneficio pasa por la sustentabilidad de ese negocio. Pero vos pensás que si te vas a poner un negocio de gastronomía, vas a trabajar mientras que los demás se divierten. Entonces, si no tenés pasión en lo que estás haciendo, va a ser difícil porque a los 6 meses puede ser muy rentable, pero al dejarle poner pasión, se te convierte en no rentable. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfecto. Busquemos algo que te gusta. Puedo decir, ¿pero qué voy a ir a poner un negocio de pastas a Roma? Y sí, a lo mejor no vale la pasta, lo que vale es el concepto de negocio aplicado y adaptado a cada uno de las ciudades. Ajá. Y en cuanto, cuando vos estudiás para colocar una franquicia, ¿en cuánto vale el estudio de la idiosincrasia de del pueblo donde la vas a colocar? Suponte, yo te di algunas alternativas: Moscú, Castelldefels en España. Entonces ahí tenés idiosincrasias distintas, formas de ver distintas, etnias distintas que se mezclan. Sí, depende también de el posicionamiento que tenga la franquicia. No es lo mismo una franquicia que ya tenga 20, 30, países, a uno que está recién arrancando, donde no va a tratar de poner barreras de entrada. ¿Entiendes? El hecho de tener un operador que quiera confiar también en tu marca y que se juegue a hacer esa historia, determina mucho el tema del precio. También depende de la posibilidad de expansión que va a tener en ese territorio. Si le voy a entregar una franquicia individual o si le voy a entregar lo que se llama una multifranquicia, la posibilidad que el tipo abra 3 o 4, locales, o del de hacer mismo una tipo. máster. ¿Qué es una máster? Una máster franquicia, le estoy dando a él, primero que opere este concepto y que lo tropicalice en ese lugar y que después pueda subfranquiciar. Es decir, él se te convierte en el franquiciante de ese país. Como puede ser hoy un McDonald's. Al que era el operador de Argentina, tomó todo Latinoamérica y se convirtió en un subfranquiciante de la corporación McDonald's. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfecto. Bien. Se está usando mucho ahora también las master franquicias regionales. En países grandes como el nuestro, hay que tropicalizar el NOA con respecto a esta operación en Buenos Aires. Hay un tema incluso de logística. El costo de la logística te lleva a decir, a ver, me conviene poner a lo mejor una fábrica de helados en Tucumán para que abastezca todo ese territorio, licenciándole la marca y licenciándole la actividad industrial. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Se entiende perfecto. Ahora, yo puedo incorporar la franquicia. Esto le voy a preguntar al doctor Da Pena. ¿Puedo incorporar la franquicia, un departamento en Miami o un conjunto de alquileres en Miami dentro de un fondo común de inversión? Sí, por supuesto. De hecho, sería a través de un fideicomiso. Así generarías una suerte de fideicomiso. De hecho, lo han tratado de hacer con el mismo Bitcoin. Crear un ETF, que es un fondo de inversión que cotiza y cuyo subyacente sea el Bitcoin. En este caso, lo que podrías juntar es, por ejemplo, una franquicia. Juntás pondrías dinero. Eventualmente tendrías primero que alguien que pone dinero. El fideicomiso o el contrato podría ser público o privado. Si es privado no necesitas ningún tipo de autorización por parte del regulador. Si es público, o sea, si vas a capturar fondos públicos, tenés que ir, por ejemplo, en Argentina a CNB y decir, ojo, voy a hacer esto, necesito que me den autorización. Presentás todos los papeles y el subyacente va a ser una unidad que genere dinero. Y en este caso puede ser una franquicia, por ejemplo, un departamento que genera a través de alquileres. Entonces, ¿qué van a hacer los inversores? Ponen dinero, te dan el dinero a vos, va a ser una oferta pública. Oferta pública significa que convocás a gente que no conocés y lo haces de manera pública. La gente va a poner el dinero, con ese dinero vos vas por un lado a invertir en una franquicia, por otro lado a comprar un departamento y después los que van a recibir los inversores a cambio de su participación.
van a recibir parte de las ganancias que venga por el alquiler del departamento y van a tener derecho al departamento una vez que cierre el fideicomiso y parte de las ganancias que provengan en este caso de la franquicia. Lo que estarías haciendo ahí es un portafolio diversificado, porque en definitiva depende de dónde hagas una, puede ser diversificado geográficamente y puede ser diversificado desde el punto de vista del negocio en sí. ¿Mm? Ahora, distinto sería si, por ejemplo, comprases un departamento y pusieses una franquicia en el departamento. Ahí ya tendrías dos inversiones en una sola. ¿Bien? Pero todo es posible. Es decir, todo flujo de fondos, todo flujo de fondos es susceptible de ser securitizado. Securitizarlo es hacer un fideicomiso y ser vendido a terceros. Yo recibo el dinero. Esta pregunta viene para el que tengo acá enfrente mío. Recibo el dinero y me escapo. Y me van a juzgar ahora. Y te van a juzgar por estafa, por en ausencia, me escapé. Por defraudación. Pero bueno, en el supuesto de que no reaparecieras, no te encontraran, te dictan la captura, hoy en la Argentina se está instalando la posibilidad de hacer el juicio en ausencia. Es una posibilidad que otros países del mundo, como Francia, lo tienen desde hace tiempo. Es más, aparte de los responsables de atentados contra los derechos, digamos, humanos en la Argentina, los han juzgado en ausencia y los han condenado. También en Italia. O sea que hay varios países, inclusive de una raigambre penal y legal como la Argentina del hecho continental, que tienen el juicio en ausencia instalado. Nosotros lo vamos a instalar, pero no para todo tipo de delito, sino para algunos delitos, como son en el caso de AMIA, delitos, digamos, de algún modo internacionales o de alto impacto en la comunidad. Los delitos comunes, que denominamos comunes, seguirían juzgados con el sistema actual, que no admite la posibilidad del juicio en ausencia. De todos modos, y todos lo hemos conocido y todos los hemos leído, sí se ha incorporado la posibilidad de dos responsables de un delito, aparece uno, el otro no aparece, juzgar al que apareció. El que queda en ausencia, en realidad queda con la ventaja de que si logra escapar durante el periodo de prescripción completa, después presenta un simple escrito de prescripción y a su respecto no hay juicio. Eso es un estado de pérdida de la igualdad y es algo que la legislación tiene que revisar. Pero es distinto a lo que consideramos aquí. El juicio en ausencia sí se está instalando solo para algunos delitos. Están trabajando con la posibilidad legal de hacerse. La idea es juzgar a AMIA, es darle un final a AMIA. Ya, la embajada. Pero muchos de los grupos que Pero el caso de la embajada no sé si se puede juzgar, porque justamente la embajada está ubicada en un territorio que no es argentino, que es, en este caso, perteneciente a Israel. Yo creo que hay una diferencia entre la forma en la cual se juzga el atentado a la embajada de Israel con la forma en la cual se juzga el atentado respecto a la AMIA, sí, ¿no? digamos, es un pedazo de Israel en Argentina. Exacto. Digamos. Porque uno no habla tanto del juicio por el caso de la embajada de Israel, si precisa habla mucho del juicio por el caso AMIA. Efectivamente. También hay un tema de costumbre internacional y por respecto a la jurisdicción local no hace el juicio Israel, que podría hacerlo porque es un pedazo de su territorio. Esto es todo un tema, pero es distinto del delito de AMIA, que está netamente producido en un territorio argentino con jurisdicción argentina. En ese caso, parte de los damnificados, de las corrientes que representan opinión por la secuela del atentado a la AMIA, no quieren el juicio en ausencia porque consideran que es una manera de cortar la investigación y de algún modo darle una salida, digamos, entre comillas, elegante al tema AMIA y poderlo cerrar. Porque el problema de estos procesos donde los responsables no son hallados, digamos, o no pueden ser traídos a juicio, es que el juicio queda abierto y la persecución se torna políticamente por allí insostenible en la práctica para el gobierno de turno, que como en el caso de la Argentina, tiene AMIA abierta como una herida sin poderle dar ni siquiera un final formal judicial. Esas son las cosas que pasan, pero es cierto, hay algunos que en delitos comunes se han escapado y no los condenan porque se escapan. Claro. Se escapan. Pero en cambio, si el que se quedó, por tonto lo condenan a lo mejor. Sí. ¿Cómo hace para defenderse el que es acusado en ausencia? El defensor oficial lo defiende. Claro, le designan un defensor oficial. En realidad, en el juicio de ausencia, para hacerlo sintético, hay una prueba acumulada que tiene el tribunal, más completa o más incompleta, lo más precisa posible.
el que está juzgado en ausencia tiene un defensor, utiliza los derechos como si estuviera presente y tiene la... ¿Pero cómo los utiliza si no está presente? No, bueno, por el defensor oficial. Por eso, pero el defensor oficial... Hay un defensor oficial que lo defiende y que trata de poner a su favor... La idea sería detrás como que el acusado no quiere hablar de nada, y el defensor tiene que hacer todo el trabajo. Exactamente. Pero, digamos, y sufre una condena que es de cumplimiento a partir del momento en que sea hallado. Detenido. Que sea detenido. Suspendida, digamos. Queda suspendida hasta ese momento. Queda suspendida y la va a cumplir en el momento en que sea hallado. ¿Eso no prescribe? En los delitos que permite, o sea, los países que tienen el proceso en ausencia no prescribe. Y sobre todo con los delitos, digamos, que no tienen prescripción por considerarse delitos de lesa humanidad, digamos, ¿no es cierto? Bueno, entonces no vamos a poder escapar más. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Global Inversión, el único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. En noticiasyeconomía.com.ar vas a encontrar la información y la opinión que no sale en otros lados. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 52 56 7136. Comunicate con nosotros. 4-325-1220. 4-325-1220. Hello? Soy Federico Gómez de la Universidad del SEMA y les comparto las actividades que tenemos para esta y las próximas semanas. Este viernes 7 de abril a las 6 de la tarde nos visita Nick Leeson, quien hace 2 décadas quebró la banca Baring. En esta ocasión lo vamos a tener presente en Argentina para debatir junto con él y a un panel de expertos cuáles son las prácticas que no deben realizarse en finanzas, cómo evolucionar la normativa para impedir que eso suceda nuevamente y cómo la ética y el cumplimiento deben primar en las acciones, en la toma de decisión en el mundo financiero. El 19 de abril los esperamos en el Seminario Exclusivo de Recursos Humanos para el manejo de equipos virtuales y desarrollo de proyectos en el mundo virtual. El 20 de abril vamos a desarrollar el seminario Haciendo Negocios en Miami junto a Eduardo Pérez Oribe. ¿Cuáles son las alternativas de inversión que encontramos en Estados Unidos, en esa zona, en Miami? Y el 25 de abril vamos a desarrollar en el marco del Centro de Investigación en Banking Finanzas de la UCEMA la conferencia exclusiva sobre pruebas de estrés en bancos de Argentina. Todas estas actividades son abiertas y gratuitas y solo requieren inscripción en ucema.edu.ar. Además les recuerdo que ya comenzamos con el ciclo 2017 de Cine con Embajadas. El mes de abril es el del cine holandés y en mayo vamos a tener cine francés. Solo ingresan, como les dije, a ucema.edu.ar y se registran. Los esperamos.
hasta las 14 en Café Finanzas y Se nos va el Reflexiones. programa, Ya se va volando con los sándwiches. Queremos, Hay una protesta, leemos o no hay una leemos? protesta formal. Y del hay un programa. piquete. Hay un piquete. Porque acá apareció una nota en la revista Noticias Para de la mí, última nada semana, del de 1 de abril del 2017, en la cual se dice Ecomedios continúa innovando su multiplataforma. Y bueno, una nota de empresas y protagonistas donde aparecen los señores Oscar y Manuel Marbazo, autoridades de Ecomedios. ¿Y a dónde va la queja, señor Martín Said? Primero que en la foto de abajo está Paula Trapani y no está Marta o Javier, que son los que están acá. Y segundo, nombran un montón destacadísimos periodistas que son muy destacados, está muy bien. Destacadísimos periodistas que contribuyen a la opinión. Y hay un tipo que acá viene hace un año y pico, los miércoles, perdón, no uno, 3 fijos, que son Malano, Corrado, Da Pena, que vienen a vertir sus conocimientos y que están en un nivel superior a muchos de los que nombran ahí con todo cariño. Con todo cariño, porque conozco a más de uno y son muy buenos, pero... Bueno, pero usted entenderá que nosotros no somos formadores de opinión ni líderes. No, digo, con su opinión, en sabiduría, en categoría, están 5 escalones más arriba. Bueno, y nada, ni siquiera... No se olvide mandarle el cheque Corrado a Martín, ¿no? No, Por ni eso. siquiera, ¿sabes lo que habría que haber puesto? Aunque sea, no sé, un dibujito de una tacita de café, algo, un guiño. El programa líder, el guiño. líder en audiencia y rating de los medios días de ¿Querés los no poner la opinión? AM 1220, Café, Finanzas y Reflexiones. No Pero yo pongas tengo... Martín Said, no pongas Martín Said. Ahí vienen a dar las explicaciones. Ahí van a venir a dar las explicaciones. Porque si hay Qué bueno acá, que estaban escuchando la radio, si ¿eh? Si hay alguien acá, El miedo fue Justamente, eso. ¿lo tenemos al señor Oscar o Manuel? Manuel Barbazo, justamente una de las personas que está en la foto, muy elegante, muy... lo good felicitamos looking. mucho para la nota, pero Sí, si hay sí, alguien sí. que hace más allá del programa en esta radio, que yo sepa, quizás hay otros que también hacen, pero hay alguien que deja el pecho, me llama 24 horas a mí, a Claudia, pidiéndonos cosas de la radio y no figura, lo busqué. Bueno, porque usted es mucho más importante. Obvio que estoy hablando Usted está para la Joffrey. revista para otro tipo de revistas. Pero bueno, cambiamos el eje. No, muy bien la nota, muy bien la Muy nota. buena la nota, realmente, ¿eh? No, pero no. No, esto se Nosotros soluciona tenemos la con- humildad de los grandes, así que no aspiramos a ese tipo de cosas. Con que se vea reflejado en el sueldo es suficiente, ¿no? Claro, te iba a decir eso, no importa, pero con un par de sándwiches de miel Bueno, estamos arreglados, este somos viernes así baratos. tenemos en UCEMA una charla muy interesante. Va a venir, justamente la mencionaban en el... ¿Alguno de esos? No, va a venir Nick Leeson. No sé si recordarán quién es Nick Leeson. Sí, Para sí. para los que no se acuerdan, Nick Leeson es Piel el morena. operador de la Baring Brothers, ¿sí? El que operaba para la banca Baring Brothers, famosa, histórica, del empréstito de Rivadavia. No sé si te acordarás del El empréstito. que terminó de pagar Menem la última cuota. Sí, exactamente, pero que llevó 100 y pico de años pagar ese crédito de la Baring Brothers. Calcula que lo tomó ¿Qué era? Fue Rivadavia y lo fue- pagó, lo fue- terminó de pagar Pero fue el Carlito. pacto Roca-Runciman, ¿o no? No, eso fue de 1930. Ah, bien. Bueno, entonces va a venir Nick Leeson, que fue el que la quebró en el año 90 y pico, en el 97 creo. Era la bolilla que faltaba de economía. Pero en cierta esa. forma... Ahora entiendo por qué no estamos. Pero en cierta forma, no, esto lo organiza la Bolsa de Comercio junto con el ROFEX, junto con la Universidad del SEMA, más otros patrocinantes. La verdad que va a ser muy interesante. Se hizo una película, estuvo preso él, Sí, realmente sí. fue una persona. Y más, se hizo una película acerca de su vida porque es apasionante. Imagínate la posición. En realidad, ¿qué es lo que sucede en este tipo de casos? Los controles serán laxos. Entonces, cuando un trader, su bono depende de su performance, toma riesgos y no los dice. Si te va mal, haces como la martingala de San Petersburgo en el casino. ¿Sabés cómo funciona? Es decir, si perdés 2, jugás 4. Si perdés 4, jugás 8. Si perdés 8, jugás 16. En algún momento ganás. Entonces, pagaste todo y te quedaste con 2. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Fue haciendo eso hasta que realmente la apuesta era algo así como 7.000 u 8.000 millones de dólares. Ya era Lo que sucedió insostenible. en el momento fue el famoso terremoto de Kobe, que fue una apuesta a favor del mercado de Japón, lo que él había hecho, y el terremoto de Kobe hundió las acciones y elevó el precio de los bonos. Él había alquilado bonos e invertido en acciones. ¿Y qué pasó? Perdieron las acciones y subió el precio de los bonos. Cuando tuvo que devolver, no tenía plata para devolverlo. Eso hizo quebrar a la Baring Brothers. A partir de eso se cambiaron muchísimo lo que fueron los mecanismos de regulación y control, es decir, para realmente ver qué estaban haciendo los traders, porque en muchos casos, algunos bancos se hacían mientras diera el resultado no le importaba qué había abajo, ¿no?
y en cierta forma se cambiaron las normas y las regulaciones para tratar de darle más transparencia. No fue suficiente, bueno, porque sabemos todo que en el 2008 también sucedieron problemas con el caso de compliance, pero de alguna forma fue uno de los primeros casos en los cuales había tomado riesgo, no había avisado, supuestamente que se sabía, que no se sabía, etcétera. Lo que va a venir a hacer es contar su experiencia y sobre todo quizás un aprendizaje también. ¿Qué es lo que surge de todo este proceso? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se mejoró? ¿Qué es lo que falta mejorar? Entonces va a ser la presentación, se va a pasar parte de la película y después va a haber un panel de debate. Este viernes en el auditorio de UCEMA, Córdoba, Reconquista 775, desde las 18:30 en adelante. ¿Bien? Así que bueno, temas muy interesantes para el que tenga, para el que le gusten las finanzas, sobre todo un caso que ya lleva 20 años, pero imagínense que en ese momento fue resonante, ¿no? Sí, sí. Sobre todo impactó en Argentina por la historia que tenía Argentina con la Baring Brothers. El punto que quería mencionarle a Eduardo, que nos habíamos quedado hablando del tema del blanqueo y eventualmente el tema también del blanqueo, de la posibilidad de un blanqueo o del IRS, buscando activos de los estadounidenses para eventualmente. Y vos decías justamente que hay situaciones que quizás no es tanto como en Argentina, lo cual es cierto porque hay sistemas mucho más transparentes, los impuestos son mucho más bajos. Yo estuve buscando información y lo que más le preocupa al IRS, que es justamente la FIP estadounidense, es el dinero que ganan los estadounidenses en el exterior. Y que no declaran en Estados Unidos, exactamente. O sea, los ciudadanos estadounidenses residentes en el exterior que no declaran esos impuestos en Estados Unidos. A eso hacemos referencia. Y aún los no residentes. Los 15 de abril de todos los años, el IRS, es la fecha donde todos los ciudadanos residentes en Estados Unidos tenemos que presentar nuestra declaración de impuestos. Y ello incluye la declaración de impuestos global. Todos los ingresos generados por esa persona a nivel global. O sea, vos presentás impuestos en Estados Unidos. Sí, bien. Desde hace 28 años. Bien. ¿Por qué es residente? Yo soy ciudadano del... O sea que en este caso lo que apuntamos no es tanto al residente de Estados Unidos, a lo que no declara, sí a lo que no declara, pero que no declara el que vive afuera. Es decir, sos norteamericano, haces negocios en Uruguay y eventualmente no lo tendría que tenés declarar, que declararlo en Estados Unidos. Si mantiene el domicilio fiscal en Estados Unidos. Claro. No, y por ejemplo en Argentina, si tenés 6 meses y un día de residencia, tenés que declarar como ingreso. Así es allí también. Acá, Argentina. Y por ejemplo, si el doctor da pena fuera a dar una clase en Harvard y le pagan por dar la clase en Harvard, bueno, tendría que declararlo como de fuente extranjera, como ingreso de fuente extranjera acá en la Argentina. En el caso de Estados Unidos es igual. Es un tema muy común este. Vos fíjate que al final del día la organización política de cómo son los países es solo para cobrar impuestos. Finalmente. Porque es totalmente trivial. Es decir, ¿por qué termina Argentina en el río Uruguay y comienza Uruguay o eventualmente comienza Brasil? Porque dice, hasta acá te cobro impuestos yo, de acá en más te cobro impuesto Uruguay, te cobro impuesto Brasil y todos compiten por cobrar impuestos. ¿Y qué hago? Acá me recomendaron una franquicia que pusiera pizzerías en Roma y tengo ingresos vía la franquicia ¿de pizzería puede ser? Sí, porque no. Allá no existe la pizza con mozzarella, así que vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Es más, me asocio con vos. Bueno, Bárbara, ¿cómo hacemos para asociarnos, por ejemplo, en este caso? ¿Cómo se hace para que uno se asocie en una franquicia nueva? Vos tenés una... Lanzamos la pizza Café, Finanzas y Reflexiones. Correcto, es una buena marca para franquiciarla. La registramos, tenemos que ir a Roma a registrarla allá, hacemos una sociedad legalmente constituida, nombramos un operador, quien la va a llevar, digamos, adelante, a ese le enseñamos y a trabajar. Ajá. Y vamos a cobrar. Ahí tuvimos varios puntos y por supuesto se pueden comunicar con... tiene una página, es www.franquiciasynegocios.com.ar. Te voy a contraponer un caso argentino que se llevó más dinero que el de la Baring Brothers. Fue en 1969, Banco Ciudad de acá de la Argentina. Se llevó 1.065 millones de pesos de 1969, que equivalían, para que tengan una idea, a 1.065 departamentos de un ambiente. ¿Está bien? ¿Y qué le ofrece? Devolverlos porque había juntado 5.000 millones de pesos de ese momento. Entre otras actividades, comprando y vendiendo caballos de polo y caballos de carrera, ¿no? Es un tema importante para contraponer a lo mejor en esa
en esta conferencia. También el... Sí, de hecho, mira, acá justamente lo tenía. La Baring Brothers fue fundada en 1762. Claro, y el préstamo de Rivadavia fue en 1995. Este señor perdió 827 millones de libras, lo cual eran más o menos 1.200 millones de dólares, especulando en contratos de futuro sobre el mercado japonés. Así que un numerito. Un numerito lindo. Pero no sé si contrapuesto contra el que te digo argentino, no sé cuál de los dos fue más. Es un buen tema para debatir. Mirá, inclusive tuvo negocios con... tiene una larga historia. La Baring Brothers en 1908 había financiado la adquisición de Luisiana por parte de, a pesar de que Gran Bretaña estaba en guerra con Francia y de que la venta tuvo como efecto el financiamiento del esfuerzo de guerra de Napoleón. Estuvo presente en varias cosas. Mira, interesante, ¿no? Nos vamos, nos tenemos que ir hasta la próxima y vamos a discutir la próxima, el tema de los egos. Y hay una película buena para ver en eso que se llama La diferencia entre el hambre y la voracidad. Sin embargo, por supuesto, todos tenemos voracidad de popularidad. Auspició el Banco Piano. Es el momento de invertir. Consúltenos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Descarga gratis